Imagínense esto por un momento. En inglés, si alguien empuja una mesa por accidente y rompe un vaso, esa persona asume la culpa de manera súper directa. Dicen, I broke the glass. Yo rompí el vaso. Claro, el sujeto es el protagonista total de la tragedia, digamos. Exacto. Pero en la mente hispanohablante, o sea, en nuestro idioma, ocurre un fenómeno fascinante. El vaso muy a menudo parece tomar la decisión de romperse por cuenta propia. Decimos, el vaso se rompió. Y bueno, hoy vamos a descifrar exactamente por qué sucede esto. Es que esa diferencia que, a ver, parece minúscula, es una puerta de entrada brutal a un mundo totalmente nuevo. Normalmente, el estudio de la gramática se percibe como si fuera analizar una hoja de cálculo gigante. Uf, sí, con reglas rígidas y esas columnas interminables. Sí, sí, y excepciones que frustran a cualquiera. Como si el lenguaje fuera un sistema, no sé, binario y matemático de lo que es correcto o incorrecto. Bien, vamos a desempacar esto. Porque al hacer este análisis a fondo del español frente a la estructura de idiomas como, no sé, el inglés o el noruego, esa supuesta hoja de cálculo se desmorona por completo. Totalmente. Y la misión de este análisis no es repasar un manual de instrucciones con terminaciones verbales aburridas. Exacto. No estamos aquí para dar clases de escuela. El objetivo de hoy es mucho más ambicioso. Queremos descodificar cómo funciona la mente de quienes hablan español. Y es fundamental hacer esta distinción, porque la gramática no es simplemente un conjunto de prohibiciones para no reprobar un examen, es más bien la arquitectura misma del pensamiento humano. ¡Wow! La arquitectura del pensamiento. Me encanta esa frase. Es que es así. Las estructuras gramaticales revelan qué valora una cultura, a qué detalles le presta atención y cómo categoriza la existencia misma. Y esto es súper importante para quienes nos escuchan hoy, ya sea que estén aprendiendo el idioma, preparándose para un viaje, o si simplemente tienen, pues, una curiosidad insaciable por cómo operan otras sociedades. Claro, entender el porqué detrás de estas reglas es el atajo definitivo, es dejar de memorizar a lo ciego. Exactamente, es empezar a pensar en español, ver cómo moldea la percepción de la realidad, el tiempo, las relaciones sociales y hasta el dolor físico. Pues el punto de partida ideal para entrar en esa mente es observar cómo se construye el mundo antes de que ocurra cualquier tipo de acción. En noruego, por ejemplo, existe el verbo overe. En inglés, el omnipresente to be. Una sola herramienta lingüística que sirve absolutamente para todo. Sí, sí, para existir, para poseer una característica o para ubicarse temporalmente en un espacio. Pero el español no acepta esa simplificación. Fractura el concepto en tres verbos distintos: haber, ser y estar. Hay, ser y estar. A ver, yo tengo una analogía para esto. Si imaginamos que la realidad es la construcción de una casa, el verbo haber, conjugado como hay, significa que el edificio, de hecho, existe en el terreno. Existencia pura y dura. Hay un problema. O hay una casa. Exacto. Luego viene ser, que representaría la arquitectura estructural profunda de la casa. O sea, es de ladrillo, es realista, la esencia innegociable de las cosas. Como decir soy profesor o la mesa es de madera. Ajá. Y finalmente, estar, que sería cómo están acomodados los muebles el día de hoy, o la iluminación sutil de la sala. Es el estado pasajero. Estoy feliz o el libro está en la mesa. Y lo fascinante aquí es cómo esta separación impone una carga cognitiva enorme y constante. Obliga al hablante a tomar una decisión casi filosófica, en fracciones de segundo. Totalmente. Requiere determinar instantáneamente si una característica es inherente a la identidad o si es solo una condición pasajera. Y esto adquiere una dimensión interesantísima cuando hablamos de arte. Espera, ¿cómo funciona eso exactamente al describir el arte? Pues pensemos en escribir una pintura en un museo. Al decir el cuadro es abstracto, es realista o es clásico, el idioma te obliga a usar el verbo ser. Porque estás definiendo su esencia, claro. Exacto, su corriente artística, algo inmutable. Si alguien intentara decir el cuadro está abstracto, implicaría que la obra decidió, no sé, amanecer con un humor abstracto hoy, pero mañana quizá vuelva a ser realista. ¡Qué locura! Suena a que el español exige un análisis metafísico antes de permitir que alguien pida un café.
Pero siendo un poco escépticos, ¿es esto realmente una decisión filosófica profunda o es solo una costumbre automatizada? Es una excelente observación. Obviamente un hablante nativo no hace una pausa dramática para contemplar a Sócrates antes de conjugar un verbo. Sería agotador vivir así. Sí, claro, el proceso está completamente automatizado por la repetición. Pero esa automatización es precisamente lo que moldea la visión del mundo. El cerebro hispanohablante está entrenado desde la infancia para escanear su entorno. Y clasificarlo en dos grandes cajas mentales, supongo, lo que es la identidad central y lo que es circunstancial. Ajá, esa gimnasia mental constante crea una sensibilidad sociológica muy particular hacia el cambio frente a la esencia. Interesante, porque una vez que ese escenario existencial está construido, ¿cómo interactúa el individuo con él? Ese es el gran salto. Sí, porque frente a idiomas más directos, el español da un giro conceptual enorme con las acciones. El individuo no siempre es el héroe o el que ejecuta la acción. Muchas veces es un simple receptor pasivo. Exactamente. Un ejemplo perfecto son los verbos de emoción, como gustar o interesar. Desde la óptica del inglés o el noruego funcionan al revés en español. Claro, en lugar de decir algo como yo gusto del café, decimos me gusta el café. Así es. El café es el ente activo de la oración. El café ejecuta la acción de generar ese gusto, y tú eres simplemente la entidad que recibe pasivamente el efecto. O sea, el café causa una impresión en mí. Sí, o al decir, nos interesan los idiomas, significa que los idiomas, de manera activa, emiten un aura que genera ese interés en nosotros. Y esta estructura pasiva se vuelve casi dramática con el tema del dolor físico, ¿no? Con el verbo doler. Decimos, me duele la cabeza o les duelen las rodillas. Claro, el dolor es el sujeto activo ahí. Pero, a ver, en inglés sería I hurt my head. Yo me lastimé la cabeza. El sujeto asume la responsabilidad del dolor. Al decir la cabeza me duele a mí, suena a que la cabeza tiene vida propia y me está atacando. Sí, parece que tiene una voluntad perversa. ¿Es esto otra vez cederle el control al universo? ¿O es solo un fósil del latín que suena raro al traducirlo? No es solo un fósil caprichoso, para nada. Esta estructura fomenta de forma genuina una mentalidad de reacción y adaptación frente al entorno, especialmente en temas de salud física y mental. Fija al individuo como alguien que debe escuchar a su cuerpo en lugar de dominarlo como a una máquina. Exacto. Los apuntes que revisamos sugieren reflexionar con frases como hay que cuidar el cuerpo y la mente. La salud es un ecosistema que requiere mantenimiento, no una propiedad absoluta. Entendido. Y esa misma idea de reacción y adaptación me recuerda mucho al caos que es traducir el concepto de to become, del inglés, o bli, del noruego. El concepto de convertirse en algo. El español se niega rotundamente a usar una sola palabra para eso. Sí, no te deja salir del paso cómodamente. Tienes un abanico enorme. Por ejemplo, volverse. Alguien se vuelve loco. Suena a un cambio brusco, profundo y casi involuntario. Exacto. La persona fue víctima de las circunstancias. Pero si hay esfuerzo personal, como estudiar años, el verbo cambia a hacerse. Alguien se hizo médico o se hizo rico. Nadie se vuelve médico por accidente tropezando en la calle. Y luego tienes ponerse, para emociones o estados temporales. Se puso nervioso o me puse rojo. Y finalmente quedarse para un cambio permanente y sorprendente, casi siempre externo. Se quedó sordo o se quedó ciego. La empatía que exige este sistema es impresionante. No puedes simplemente reportar un hecho neutral. Tienes que emitir un juicio inmediato. Decir, se puso sordo en lugar de se quedó sordo, sonaría casi a una burla cruel, como si la sordera fuera un berrinche pasajero. Así es. Y esto nos lleva naturalmente de la biología a la sociedad. Si el individuo a veces es pasivo, ¿cómo se imponen reglas o se dan órdenes sin sonar agresivo? El español tiene un sistema sofisticadísimo para suavizar la autoridad, ¿verdad? Y la estrella aquí es la impersonalidad, el famoso sé impersonal. Lo vemos en todos lados. Se vive bien aquí, no se puede fumar, o en los anuncios de se buscan camareros. Y notemos cómo el verbo cambia a plural si el sustantivo es plural. Se vende casa, pero se venden casas. Es una regla muy curiosa. Pero a ver, me surge una duda. ¿Es este sé impersonal la herramienta definitiva para evadir responsabilidades? O sea, decir, ¿se rompió el vaso en lugar de yo lo rompí?
¿O es pensamiento colectivo puro? Pues, si conectamos esto con el panorama general, la respuesta abarca ambas cosas. Evidentemente es una salida brillante cuando derramas café en una computadora cara y dices, se cayó el vaso. Sí, un mecanismo de supervivencia básico. Totalmente. Pero a un nivel sociológico más profundo, el sé impersonal y el subjuntivo crean el amortiguador social perfecto. Es la diferencia entre un ataque personal y una norma universal. Un amortiguador de fricciones. Al decir no se puede fumar, no es el guardia imponiendo su tiranía, es el universo entero sosteniendo esa norma. Exacto. Despersonaliza el mandato para mantener la paz. Pero claro, cuando necesitas dar una orden directa, la gramática te obliga a hacer una coreografía bastante intrincada entre el imperativo y el subjuntivo. Sí, si la orden es afirmativa y firme, usas el imperativo directo. Di la verdad, hazlo. Pero en el instante en que esa orden es negativa, el idioma te prohíbe mantener esa dureza. Te obliga a cruzar al terreno del subjuntivo. No hables, no comas. Ah, el subjuntivo, ese agujero negro que absorbe las esperanzas de quienes aprenden español. Puede ser intimidante, sí, pero es el modo de la empatía pura y la cortesía. Sirve para dar instrucciones suavizadas, como «que pase usted». En lugar de exigir, enuncias el deseo. E incluso opera en deseos fuertes como ojalá no llueva. Que literalmente invoca la voluntad de una fuerza superior. Y hablando de evitar fricciones, esto nos lleva a la famosa regla que evita la fricción sonora. Te refieres a la coreografía de los pronombres juntos. El temido caso del lelo. Así es. La regla prohíbe terminantemente decir lelo. Nadie dice lelo digo. El idioma te obliga a transformar ese primer pronombre en se. De la nada se convierte en se lo digo. Y la justificación no es lógica, ¿verdad? No, es puramente musical. Es para evitar la cacofonía extrema. Decir lelo requiere una traba mecánica en la boca que frena el ritmo. El español prefiere sacrificar la lógica del pronombre antes que sonar agresivo o trabado al oído. ¡Wow! Prioriza totalmente la melodía y el tacto interrelacional. Y bueno, de estas interacciones en el presente, quiero que crucemos hacia cómo se cuentan las historias. Porque los tiempos pasados en español funcionan literalmente como las instrucciones de un director de cine. Esa es una herramienta visual súper efectiva para entenderlo. La elección entre el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple no es solo de reloj, es de cómo la cámara enfoca la escena. A ver, el imperfecto sería el diseño del set de grabación. La iluminación, el clima, dibuja el fondo y la rutina. Hacía frío, de niño jugaba, pinta el panorama sin decir cuándo empezó o terminó. Y justo en medio de ese decorado inmovible, entra el pretérito perfecto simple. Ese es el actor principal entrando a escena y diciendo su diálogo. Es la acción que corta y avanza. Ayer compré un celular. Sonó el teléfono. Un corte limpio. Y las sombras de la historia tenemos al pluscuamperfecto. El había comido. La acción pasada antes de otra acción pasada. La precuela de la película. Todo este sistema cinematográfico es admirable, pero lo que me vuela la cabeza es el presente histórico, narrar el pasado como si ocurriera ahora mismo. Como decir, en 1492 Colón descubre América. Exacto. ¿Qué pasa ahí a nivel psicológico? Porque elimina por completo la enorme barrera del tiempo. Profundiza en cómo la historia y la memoria colectiva se sienten vivas, urgentes. Al conjugar en presente histórico, obligas a quien escucha a presenciar el evento como si ocurriera frente a sus ojos. En esta cultura la historia no es una estatua muerta. ¿Qué frase? El pasado no ha terminado de pasar. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando miramos hacia adelante? Si el pasado es una película inmersiva, ¿cómo se navega hacia el futuro y se conectan las ideas hoy? Pues hay que reducir la velocidad y diferenciar los matices del progreso temporal. No es lo mismo estar en progreso con estar más gerundio, como estoy estudiando. Frente a una acción que no se detiene usando seguir, sigo estudiando, lleva implícito todo el esfuerzo acumulado. Exacto. Y esa precisión se ve en marcadores de tiempo exactos. Desde hace, que es una acción que sigue en el presente y tira un ancla al pasado. Frente a acabar de, acabo de llegar, el certificado de defunción de que la acción recién terminó.
Una distinción fundamental para orientarse. Y cuando hablamos del futuro, tenemos el futuro simple. Claro, comeré, sabré. Pero vuelve la diplomacia con el condicional simple. Podrías ayudarme. Dijo que volvería, para expresar hipótesis o cortesía sin invadir la voluntad del otro. Y las temidas oraciones con sí. Si estudias, aprobarás. Todo un mapa topográfico, que, por cierto, requiere una brújula indispensable, las preposiciones. Uf, vamos de frente al monstruo final de la navegación existencial. La crucial diferencia entre por y para. Esas dos palabritas generan pesadillas, y con justa razón. En las clases las explican como forma de traducir for, pero esto no es de diccionario, es una crisis filosófica. Usar por en lugar de para cambia totalmente la fuerza elemental del movimiento. Por es el origen, la causa, la duración. Lo hice por amor. La combustión del motor. Y en el extremo opuesto está para, la finalidad, el destino, el plazo. Estudio para aprender. El regalo es para ti. El origen contra la meta. Y esto plantea una reflexión tremenda. Si te equivocas al elegir entre por y para con un ser querido, le estás diciendo accidentalmente que es tu mera causa circunstancial en lugar de tu destino final anhelado. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo nos relacionamos. Los conectores lógicos como ¿por qué? O sin embargo, y las preposiciones con pronombres como conmigo o para mí, revelan la precisión emocional requerida al hablar del futuro. Es fascinante. De verdad, hemos visto que la gramática del español no es una lista de terminaciones aburridas, es una visión completa del mundo. Desde aceptar pasivamente que las cosas nos gustan, hasta la amabilidad de un subjuntivo y la calidad cinematográfica del imperfecto. Abrazar estos conceptos es la clave, estoy segura, no solo para hablar correctamente, sino para lograr una verdadera empatía cultural. Comprender cómo este idioma estructura el tiempo es comprender cómo piensa su gente. Totalmente. Quienes nos escuchan se llevan hoy una herramienta poderosa para conectar de verdad con el mundo hispano. Y antes de despedirnos, quiero dejarles una idea inquietante flotando en el aire para que la mediten. Si el lenguaje realmente moldea nuestra percepción de la realidad, ¿qué le ocurre al cerebro de una persona bilingüe? ¡Uf, qué gran tema! Imagínate dominar tanto el modelo activo y controlador del inglés o el noruego, asumiendo la culpa, y a la vez el modelo reactivo e impersonal del español, donde el vaso se rompe solo. ¿Acaso su sentido de la responsabilidad sobre el universo se divide literalmente en dos personalidades distintas al cambiar de idioma? Se los dejamos de tarea. Hasta la próxima inmersión. Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a explorar algo que usamos todos los días, pero en lo que casi nunca pensamos. El funcionamiento interno del idioma español. Hola, ¿qué tal? Y sí, es un tema que a mí me fascina, porque, digamos, no vamos a hablar de reglas aburridas ni a memorizar tablas de conjugación. Por favor, no. Nada de eso. Exacto. El propósito de la exploración de hoy es entender la lógica subyacente. O sea, cómo el idioma español estructura la realidad. Porque, y esto es clave, el español obliga a quien lo habla a diferenciar qué es permanente y qué es temporal. Cómo nos movemos en el tiempo. Es básicamente un mapa mental. Un mapa increíblemente complejo. Así que bien, vamos a desempacar esto porque los documentos fuente de hoy, que son guías de gramática esencial, nos muestran algo que me voló la cabeza. Antes de que cualquier sujeto pueda hacer algo, primero necesitamos saber qué es, dónde está y si siquiera existe. Totalmente. Definimos la realidad antes de actuar. Y el español es hiperespecífico con esto. O sea, mientras otros idiomas usan un solo verbo para decir que algo es, está o existe, nosotros usamos tres. La gran tríada es de ser, estar y hay. Es que es el cimiento de todo. Esa división estricta es, digamos, la forma en que fragmentamos el mundo. A ver, déjame ver si le puedo plantear con una analogía que vi en las notas. Es como el teatro. Me gusta. A ver. Imagina que ser es el personaje, su esencia, su ADN, ¿no? Si digo soy español, o la mesa es de madera, o incluso son las 2 de la tarde. Son características permanentes, o al menos definitorias.
Claro, es inmutable. El origen, el material. Exacto. Luego entra estar. Estar sería como el escenario o el estado de ánimo temporal del personaje. Estoy cansada o el libro está en la mesa. ¿Es temporal o es una ubicación? Ajá, una condición pasajera. Y finalmente hay, que es simplemente confirmar que el teatro existe. Hay una fiesta, no hay leche, solo declara existencia. Entonces, mi pregunta es, a nivel práctico, cuando estamos en medio de una conversación, ¿qué significa todo esto? Pues la regla de oro, y esto es lo que cualquiera que aprende el idioma debe grabar en su mente, es súper simple. Para ubicaciones o estados temporales, usamos estar. Para existencia pura, hay. Y para describir la esencia de qué es algo, ser. Ser. Claro. Si te equivocas en esa clasificación, alteras por completo la realidad que estás describiendo. Decir soy aburrido no es lo mismo que decir estoy aburrido. Uy, no. Uno es tu personalidad y el otro es que te falta entretenimiento en ese momento. Es un cambio enorme. Y el idioma no te perdona ese error. Definitivamente. Bueno, pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque ya tenemos el escenario, las cosas existen, sabemos qué son y dónde están, pero ¿cómo nos relacionamos con esas cosas? Los verbos como gustar, interesar, doler, encantar. Ah, sí. El mundo al revés. Literalmente al revés. O sea, la fuente explica que funcionan en sentido contrario a lo que esperaríamos. En lugar de decir yo gusto el café, como si yo estuviera haciendo el esfuerzo, la estructura es me gusta el café. Exactamente. El café me gusta a mí. O sea, el café es el protagonista. Lo fascinante aquí es cómo el idioma invierte la dinámica de poder. Te pone en una posición de recepción pasiva. La estructura siempre es a más la persona, más el pronombre, el verbo y el sujeto. Por ejemplo, a María le gustan las flores. Las flores gustan a María. Así es. Sintácticamente, las flores están ejerciendo la acción. El estímulo externo, sea el café, las flores o el dolor, es lo que tiene el poder. El idioma te obliga a reconocer que no controlas esa reacción. El mundo te impacta a ti. ¡Wow! Es como una lección de humildad gramatical. Las cosas me encantan o me duelen, y yo solo soy el recipiente de esa experiencia. Es brillante, ¿sí? Pero, si el universo nos bombardea con todas estas cosas, el paso lógico es reaccionar, ¿no? La acción. ¿Qué hacemos al respecto? Entramos al motor de la acción. Ajá. Y aquí entran los verbos modales, que las notas describen como filtros de la acción. Poder, querer, deber y tener que. Siempre van con un infinitivo. Sí, son la interfaz. Filtran tu voluntad. O sea, poder es capacidad o permiso, como ¿puedo salir? Querer es el deseo. Quiero aprender español. Pero quiero hacer una pausa aquí. Tengo que hacerte un poco de pushback con algo que leí en los documentos. A ver, dime. Parece, a simple vista, que deber y tener que son lo mismo. O sea, ambos marcan una obligación. ¿Debo estudiar o tengo que estudiar? ¿Por qué necesitamos dos verbos distintos para decir casi lo mismo? Ah, es que la diferencia es crucial, aunque parezca sutil. Deber es una obligación moral. Es un consejo ético. Cuando alguien dice, debes estudiar más, es un llamado a la conciencia, a lo que es correcto. ¿Es interno? Exacto. Tienes la opción de no hacerlo, aunque esté mal. Pero tener que, eso es diferente. Tengo que trabajar mañana es una obligación fuerte, externa, real. No hay opción. No hay opción. Es la inercia del mundo real empujándote. Si no trabajas, no comes. No es un debate moral, es un hecho físico o social ineludible. O sea, debo comer sano por mi salud, pero tengo que respirar para no morir. Esa es la diferencia. Perfectamente resumido. Está increíble. Bueno, entonces ya tenemos la intención filtrada. Ahora, esta acción tiene que ocurrir en algún momento. Y si está ocurriendo justo ahora, usamos el gerundio. El famoso presente continuo. Estar más la terminación ando o yendo. Estoy hablando por teléfono o los niños están comiendo. La acción en progreso. Pero las notas dan una advertencia súper estricta sobre esto. Sí, muy estricta. Y es donde muchos se confunden si vienen de otros idiomas. Claro. Esto plantea una pregunta importante, porque en otros idiomas el gerundio se puede usar para decir lo que vas a hacer mañana,
Pero en español no, ¿verdad? Jamás. En español, el gerundio te ancla al momento presente, a la hora mismo. Es para una acción que está desarrollándose frente a tus ojos. Preguntar ¿estás viviendo en Madrid? Funciona si te refieres a tu estado actual, pero usarlo para el futuro es un error. O sea, no puedo decir estoy viajando mañana. Suena fatal. Rompe las leyes de la física del idioma. El gerundio es pura evidencia sensorial en el presente. Entonces, si el gerundio me tiene atrapada en el presente exacto, ¿cómo hacemos para viajar en el tiempo? Porque la vida no es solo el ahora. ¿Cómo nos movemos hacia adelante? Para ir hacia adelante, al futuro cercano, tenemos una fórmula matemática muy elegante. Ir más a más el infinitivo. Esa misma. Voy a trabajar mañana, vamos a comer paella, van a viajar a Noruega. Es directo, simple y muy efectivo. Sí, es como la equivalencia directa al I'm going to del inglés. Es la inercia del presente empujándonos hacia el futuro. Pero, donde siento que el idioma realmente se vuelve un laberinto es cuando miramos hacia atrás. El pasado. Sí, el pasado en español es todo un reto cognitivo. Empecemos con el pretérito perfecto compuesto. O sea, el verbo haber más el participio. He comido. Ajá. Y si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona el tiempo en español, este tiempo en particular actúa como un puente. Un puente hacia el presente. Exacto. Se usa para acciones pasadas que aún tienen una relación viva con el presente. Los marcadores de tiempo son la clave aquí. Palabras como hoy, esta semana, nunca o ya. He desayunado poco, estoy implicando que la mañana todavía no ha terminado o que el hambre de esa falta de desayuno sigue sintiéndose ahora mismo. Sí, el evento técnicamente ya pasó, pero su onda expansiva sigue activa en tu día. Claro. Pero el verdadero monstruo, el gran duelo del idioma, es lo que viene ahora. El choque entre el pretérito perfecto simple y el imperfecto. El dolor de cabeza de muchos. Para visualizar esto, las fuentes dan una analogía visual que me parece brillante. El perfecto simple es como una fotografía. Corta el tiempo, hace clic, aísla el momento. Mientras que el imperfecto es como un pincel que dibuja el fondo de la escena. Es una analogía perfecta, porque requiere que dirijas la atención de quien te escucha. A ver, piénsalo con los ejemplos de la guía. Ayer comí pizza. La fotografía. Acción terminada, puntual, empaquetada. Pero si dices, de niño comía pizza cada viernes, el lente cambia por completo. El imperfecto pinta una rutina, un escenario extendido. Ya no es un punto cerrado. Es como una onda en el tiempo. O la diferencia entre llovió y llovía. Llovió es el reporte del clima de un día concreto. Y llovía es la atmósfera. Si dices cuando viajaba a Noruega siempre nevaba, estás creando un fondo pictórico. Y luego puede interrumpir la fotografía. Cuando viajaba a Noruega, conocí a alguien. El conocí es la foto, el evento puntual sobre ese fondo. Exactamente. Jerarquizas la información. Decides qué es ruido de fondo y qué es el evento principal. ¡Wow! Es como ser un director de cine con las palabras. Pero hay un truco más que mencionan las notas. Y esto es peculiar. Usar el tiempo presente para hablar del pasado. El presente histórico. Es un recurso estilístico maravilloso. No es un error, es algo totalmente deliberado. Claro, como cuando leemos Colón llega a América en 1492. O en Noticias y Discursos, en 1810 el pueblo se levanta y grita libertad. O incluso cuando cuentas un chiste o una anécdota. Entonces Einstein dice, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Sí, totalmente. Lo que hace el presente histórico es inyectar emoción. Borra la distancia temporal. Toma un evento que está muerto en los libros de historia y lo arrastra hasta aquí, a la fuerza, para que lo vivas como si estuviera pasando frente a ti. Es como realidad virtual en formato de texto. Hace que todo se sienta urgente y cercano. Bueno, ya tenemos los tiempos, las acciones, la esencia de las cosas. Pero para no sonar como robots escupiendo datos aislados, necesitamos conectar todo esto, ¿no? Necesitamos el tejido conectivo. Sí, la arquitectura fluida. Usar una frase nueva cada vez. Son fundamentales para un discurso fluido. Pero aquí tengo una pregunta. Porque tenemos qué para personas y cosas y dónde para lugares. Hasta ahí vamos bien. Pero la fuente tiene un ejemplo muy específico con la palabra casa que me hizo pensar bastante. ¿Cómo diferenciamos cuándo usar cuál? Si ambos hablan del mismo objeto físico,
de la misma casa? Es una excelente pregunta. La diferencia está en cómo la mente espacializa ese objeto. Vamos a desglosar la fórmula. Si dices, ¿la casa que compramos tiene jardín? Ajá, ¿usando qué? Ese pronombre que convierte a la casa en un objeto directo. Es un activo, una mercancía que recibió la acción de ser comprada. La estás viendo desde afuera. Claro, como un objeto en un inventario. Pero si dices la casa donde vivimos tiene jardín, el dónde transforma esos mismos ladrillos en un escenario tridimensional. Se vuelve un espacio espacial, el contenedor donde ocurre la acción de vivir. Exacto. Pasas de verla como un objeto a verla como un ecosistema. Todo depende de la lente que elijas al conectar las ideas. ¿Qué nivel de detalle procesa el cerebro en milisegundos? Y hablando de conectar ideas, cerramos la arquitectura con el pegamento literal del idioma, los conectores. El texto aconseja explícitamente no abusar del y o del pero. Porque si todo es esto pasó y luego esto, pero aquello, tu discurso es plano, es bidimensional. Los conectores son los que le dan jerarquía intelectual a lo que dices. O sea, enriquecen la lógica. Y tú puedes clasificar esto, ¿no? Sí, digamos que los dividimos según su función. Tienes conectores para añadir información como además o también. Tienes para contrastar como sin embargo o aunque. Que suenan mucho más sofisticados que solo usar pero. Mucho más. Y luego tienes los de causa, por qué, ya que. Los de consecuencia que son cruciales para argumentar. Así que, por lo tanto, Por lo tanto, me encanta usar ese. Da mucho peso. te da autoridad. Y por último, para ordenar tu pensamiento usas primero, luego, finalmente. Y para ejemplificar, por ejemplo, o en concreto. Son el andamiaje que sostiene todo un argumento persuasivo. Es la diferencia entre simplemente hablar y realmente articular un pensamiento complejo. O sea, si hacemos un resumen rápido de este viaje, comenzamos definiendo la esencia y la ubicación de la realidad con ser y estar. Luego vimos cómo el universo nos impacta pasivamente con gustar y doler. Descubrimos cómo fijamos nuestras obligaciones con los modales, viajamos por la inmediatez del gerundio y vimos cómo el pasado se pinta como una fotografía o como un lienzo, para finalmente unirlo todo con conectores. Es un sistema increíble. Lo es, y, ¿sabes? ¿Hay algo que he estado pensando a partir de estas fuentes? Algo que no discutimos directamente en la inmersión, pero que es una implicación lógica y muy provocativa. A ver, cuéntame. Hablamos del presente histórico, ¿verdad? De cómo usamos el presente para hacer que eventos pasados como los de Colón o Einstein se sientan vivos, dramáticos y urgentes hoy. Sí, para atrapar la atención. Bueno, ¿qué sucede a nivel psicológico cuando narramos nuestras propias historias o traumas personales? Si la gramática que elegimos no solo describe la realidad, sino que literalmente crea la forma en que la percibimos, ¿qué pasa cuando alguien cuenta un evento doloroso de su pasado usando el tiempo presente? Wow, o sea, en lugar de decir me asusté mucho, dice entonces entre esta persona y me asusto. Exacto. El simple acto gramatical de arrastrar ese verbo del pasado al presente histórico podría estar engañando a su propio cerebro. Le está diciendo al sistema nervioso que la amenaza está ocurriendo en este mismo milisegundo. Claro, lo revives, biológicamente no lo has cerrado. Y quizá parte del proceso de procesar una memoria sea obligarse a usar el pretérito perfecto simple. Forzarse a tomar esa fotografía, aislar el evento, ponerle el punto final gramatical para decirle al cerebro, esto ya terminó. Alterar el verbo podría alterar cómo tu cerebro experimenta tu propia historia hoy. Estoy asombrada. O sea, la gramática como una herramienta para la calibración emocional. Elegir el tiempo verbal correcto para literalmente archivar tu pasado. Me dejas sin palabras con esa idea. Es que el lenguaje moldea la mente, sin duda. Totalmente. Bueno, a quienes nos escuchan, les agradecemos muchísimo por acompañarnos en la inmersión de hoy. Les animamos a observar, en su día a día, cómo usan estas herramientas. Piensen en qué tiempos verbales están usando para contar su propia historia. Hasta la próxima exploración. Pensemos en la típica conferencia de prensa después de un escándalo monumental, ¿no? Sí, las clásicas. Exacto. Un político o, no sé, un director ejecutivo de una gran empresa se para frente a los micrófonos, respira profundo y suelta la frase mágica. Se cometieron errores. Claro, qué conveniente. Y así, o sea, de un plumazo, con una simple palabrita de 2 letras, el culpable se esfuma en el aire.
Desaparece. Totalmente. Nadie fue, el error parece haber nacido por generación espontánea. Y bueno, bienvenidos a este análisis a fondo. Nuestra misión de hoy es desmitificar la arquitectura oculta del español basándonos en un par de guías gramaticales que, la verdad, son exhaustivas. Y, a ver, no estamos aquí para memorizar reglas aburridas para pasar un examen, sino para entender por qué el idioma se comporta de la manera en que lo hace. Y eso es un cambio de perspectiva absolutamente vital. O sea, cuando uno deja de ver la gramática como una camisa de fuerza, digamos, impuesta por académicos y comienza a verla como un arsenal narrativo, pues la forma en que interactuamos con el mundo se transforma por completo. Sí, porque el español no es un bloque de cemento, ¿verdad? Para nada. Esa arcilla es sumamente maleable. Y yo, viéndolo desde mi perspectiva analítica, estoy segura de que esto cambia el juego para quienes nos escuchan. Exactamente. Y para amoldear esa arcilla, bueno, la documentación que hemos estado desmenuzando revela mecanismos que usamos todos los días sin darnos cuenta. O sea, mecanismos que nos permiten tomar el control absoluto de una situación, borrar sujetos incómodos del mapa, hacer malabarismos con la información y, al final, dirigir nuestras propias películas mentales. Es un viaje fascinante. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por lo más urgente, digamos. Hacer que las cosas pasen aquí y ahora. Claro, el nivel más puro de la voluntad humana sobre el entorno, que es el imperativo. El imperativo, exacto. Es fascinante porque cuando usamos el imperativo, no estamos describiendo pasivamente el mundo. O sea, estamos intentando activamente alterar la realidad a través de las acciones de otra persona. Totalmente. Estamos hablando de dar órdenes, instrucciones o consejos. Y a ver, al revisar cómo el español estructura esto, hay un patrón que te lo juro me voló la cabeza. A ver, cuéntame. Existe este pequeño grupo de verbos, que son los más comunes en la forma de tú, que son completamente irregulares. Hablamos de decir, hacer, ir, poner, salir, ser, tener y venir. Los clásicos de todos los días. Exacto. Y sus formas imperativas son diminutas, o sea, di, haz, ve, pon, sal, sé, ten, ven. Ajá. Y al ver esto, me dio la sensación de que estos 8 verbos son como una especie de, no sé, club VIP de la acción cotidiana. O sea, son tan urgentes, tan del día a día, que el idioma decidió meterlos en una trituradora para dejarlos en su mínima expresión y ahorrar tiempo. Es una analogía perfecta. De hecho, en la lingüística evolutiva hay un principio inquebrantable de economía del lenguaje. Las palabras, funcionan exactamente igual que las piedras en el fondo de un río. Qué buena imagen. Sí, o sea, mientras más agua pasa sobre ellas, más se desgastan y más lisas quedan. Pues estos verbos de acción directa han sido pulidos por siglos de urgencia. Claro, por el uso constante. Exacto. Imagínate, si alguien está en peligro o si necesitas que algo suceda en una fracción de segundo, el cerebro humano no quiere desperdiciar energía articulatoria en sílabas adicionales. Un ven o un sal funciona como un dardo verbal. Un dardo verbal, wow. Sí, su efectividad radica precisamente en su brevedad. No hay adornos. Me encanta esa imagen del dardo verbal. Ahora, si el imperativo es la forma de asumir el control total y directo, el español nos ofrece también el extremo opuesto, ¿no? El escondite perfecto. Ay, sí. Y aquí es donde volvemos a ese famoso se cometieron errores del principio. El se impersonal. La herramienta de la diplomacia por excelencia. Y bueno, de la evasión también, por supuesto. Totalmente. Y o sea, lo usamos constantemente para hablar de normas generales, como no se puede fumar aquí o en anuncios se buscan camareros, e incluso para chismes o rumores, ¿no? Se dice que la economía va a colapsar. Clásico. Pero a ver, al analizar la mecánica detrás de esto en nuestras fuentes, me topé con algo que parece un error en el código de la matriz del idioma. ¿Ah, sí? A ver, expliquemos ese error. Pues mira, la definición misma de una oración impersonal es que no hay un sujeto explícito que realice la acción, ¿cierto? Exacto. Estamos ocultando a la persona intencionalmente. Ok. Sin embargo, la regla exige que el verbo concuerde con lo que viene después. Por ejemplo, decimos se vende casa, en singular. Pero si son varias, la regla nos obliga a decir se venden casas en plural. Ajá, así es. Entonces, mi gran duda, y yo estaba seguro de que esto era ilógico, es si el se sirve exactamente para anular al sujeto responsable, ¿por qué el verbo obedece y cambia a plural por culpa de las casas, si las casas son simplemente el objeto que está siendo vendido? Claro, es una excelente observación.
Y lo que resulta verdaderamente brillante al analizar esa aparente contradicción es cómo el español maneja el vacío de poder. ¿El vacío de poder? Sí, a ver, la naturaleza aborrece el vacío, y la gramática española también. Al insertar ese se impersonal, efectivamente estamos decapitando a la oración. O sea, eliminamos al agente humano que realiza la acción de vender. Ok, adiós al vendedor. Exacto. Pero un verbo en español es como un satélite que necesita orbitar alrededor de algo. No tolera la falta de concordancia. Ah, o sea, busca un reemplazo inmediato. Exactamente. Al desaparecer el vendedor humano, el objeto que recibe la acción, que en este caso son las casas, asciende de rango instantáneamente. Asume un rol protagónico que en lingüística llamamos sujeto-paciente. Sujeto-paciente, ok. Sí. Gramaticalmente, las casas toman el control del verbo y lo obligan a pluralizarse. Por eso decimos, se venden casas. Y, o sea, el impacto psicológico de esto en la comunicación es brutal. Claro, porque altera quién es el protagonista de la historia, ¿no? Altera por completo la percepción de responsabilidad. Volvamos, digamos, al entorno corporativo, del que hablabas. Si un informe dice, los auditores descubrieron irregularidades, pues el enfoque está en los auditores como agentes activos. Sí, ellos son los héroes o los villanos. Exacto. Pero si el informe dice, se descubrieron irregularidades, el enfoque, o sea, el peso visual de la oración, recae por completo en las irregularidades. El humano desaparece. ¡Qué locura! Es una magia de prestidigitación. Escondemos la mano que mueve los hilos. Tal cual. Y ojo, es crucial para quienes nos escuchan no confundir este mecanismo con el ser reflexivo, que es otra bestia completamente distinta. Como cuando alguien dice, el gerente se lavó las manos del asunto. Exactamente. En se lavó las manos hay un sujeto clarísimo, que es el gerente, que realiza una acción que recae sobre sí mismo. El se impersonal, en cambio, es humo y espejos. Es la despersonalización absoluta. Es fascinante ver cómo pasamos de la hiperresponsabilidad de un dardo verbal, como decías, como hazlo, a la total difuminación de la culpa con el se. Sí, son los dos extremos. Pero, a ver, ¿qué ocurre cuando juntamos estos dos mundos? Porque claro, dar una orden es fácil, pero cuando queremos que alguien haga algo con unos objetos en particular, la complejidad aumenta exponencialmente. Uf, sí. O sea, pasamos de ocultar sujetos a tener que comprimir los objetos para no hacer oraciones eternas. Entramos al temido territorio de los pronombres combinados. Ay, el rompecabezas arquitectónico que más hace sudar a quienes estudian los matices del español. Y con justa razón, ¿eh? Porque aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, ya establecimos que el idioma busca la economía y la velocidad. En lugar de decir entrega los documentos a la secretaria, usamos pronombres para reemplazar tanto la cosa afectada, los documentos, como a la persona receptora, la secretaria. Exacto. Para no sonar repetitivos. Pero la regla de oro, o sea, la fórmula matemática inquebrantable que dicta el idioma para juntar ambos, es primero la persona, luego la cosa. El objeto indirecto siempre va antes que el objeto directo. Siempre. Entonces, el a ella se convierte en le y los documentos en los. Pero antes de llegar a cómo suenan juntos, te quiero plantear un debate, porque a mí me dejó pensando. A ver, te escucho. Al leer sobre esta regla de oro, persona primero, cosa después, intenté encontrar agujeros. O sea, busqué mentalmente en textos literarios antiguos, en poesía del siglo de oro, incluso en el habla coloquial más descuidada pensando que, no sé, en algún contexto estético o caótico, alguien habría invertido el orden. Ya veo por dónde vas. Quería encontrar un los le entrego en lugar del clásico orden, pero parece ser un muro de ladrillo impenetrable en la psique del español. ¿Existe alguna fisura en esta regla? Te lo digo ya. Es un muro de ladrillo absoluto, de titanio, me atrevería a decir. De titanio. ¡Wow! Sí, y la razón no es un simple capricho de los gramáticos, sino que responde a una jerarquía cognitiva muy profunda en cómo el cerebro humano procesa la información, especialmente en lenguas romances. A ver, explícame eso de la jerarquía. Bueno, el receptor de la acción, la entidad animada o humana que se ve afectada, tiene prioridad psicológica sobre el objeto inanimado que está siendo transferido. ¿Ok? O sea, la mente necesita saber a quién le va a impactar la acción
antes de saber qué es exactamente lo que vuela por los aires. Por eso la fórmula es rígidamente indirecto más directo. Me lo das. Te la presto. No hay negociación posible. Y la verdad está muy bien que no la haya, porque si de por sí la regla es estricta, cuando empezamos a aplicar las leyes del sonido, la cosa casi colapsa. Ah, sí, la fonética lo complica todo. Exacto. El análisis de estas estructuras nos advierte sobre un evento sísmico en el idioma, que es la colisión de la letra L. Uf, el terror de la L. Sí, porque siguiendo esa misma regla rígida, si yo le entrego algo a ella, usamos le, y si ese algo es un documento, usamos lo. La lógica matemática dictaría que yo diga le lo entrego. Solo de escucharlo incomoda, la verdad. Exacto. De hecho, yo cuando estaba preparando esto, intenté decir le lo digo y les la mando en voz alta, repetidas veces y rápido. ¿Y qué pasó? Fue como un accidente de tráfico en mi propia boca. La lengua literalmente se tropieza contra el paladar. Queda clarísimo que el español, en su sabiduría colectiva, digamos, inventó transformar ese primer le en un c, como una especie de, no sé, amortiguador sónico. ¡Qué buen término! Es que es la única forma de evitar el choque frontal de repetir esa letra. Y terminamos diciendo, se lo digo. Me encanta. Amortiguador sónico es el término perfecto. En el campo de la fonética histórica, a este fenómeno se le conoce como disimilación. Disimilación, ok. De supervivencia que las lleva a evitar sonidos casi idénticos pegados el uno al otro, porque exigen una gimnasia muscular que es terriblemente incómoda para el aparato fonador humano. Entonces es una cuestión de pura ergonomía vocal. 100% ergonomía vocal. A ver, para articular la letra L, la punta de la lengua tiene que tocar los alvéolos justo detrás de los dientes superiores, ¿verdad? Ajá, le. Exacto. Decir lelo requiere hacer ese contacto, soltar, frenar el flujo de aire y volver a hacer exactamente el mismo contacto en milisegundos. Es torpe. Es muy torpe. Pero al mutar ese primer pronombre hacia la S, creas un sonido frictivo continuo. El aire fluye sin bloqueos en el C y prepara el terreno para que la lengua aterrice suavemente en el lo. Se lo digo. Claro, se lo digo. Fluye perfecto. Le estamos dando órdenes directas afirmativas, se convierte en un tren bala. ¡Ay, totalmente! Porque el idioma nos obliga a pegar toda esta información directamente al final del verbo. Y obtenemos estas palabras monolíticas, estos bloques de información ultracompactos, ¿no? Algo como, explícamelo. Es el triunfo definitivo de la economía del lenguaje del que hablábamos. Es que si lo piensas es asombroso. Es una sola palabra que contiene la orden principal, la persona que recibe el beneficio de esa acción y la cosa misma que está siendo transmitida. Todo empaquetado. Exacto, es compresión de datos a nivel de fibra óptica. Pero claro, al armar este bloque gigantesco, desestabilizamos la palabra original. Y ahí es donde entra al rescate la tan odiada tilde ortográfica, el acento escrito. Ah, la tilde, tantos dolores de cabeza que causa, pobre. Y, sin embargo, su función en estas palabras es puramente compasiva. Compasiva. A ver, ¿nunca habías escuchado que alguien llamara compasiva a una regla de acentuación? Te prometo que lo es, porque la tilde en palabras como explícamelo no está ahí como una trampa ortográfica para que repruebes un examen. Está ahí como un ancla musical. Un ancla musical. Sí, porque cuando agregamos todos esos pronombres al final del verbo original, explica, añadimos un montón de vagones nuevos al final del tren. Claro, la palabra se hace larguísima. Exacto. Si no tuviéramos un marcador visual, nuestro cerebro instintivamente intentaría mover el golpe de voz hacia el final de la nueva palabra. Terminaríamos diciendo algo espantoso como explícamelo. Ay, no suena terrible. Suena fatal. La tilde es la forma en que el idioma nos abraza y nos dice, tranquilo, sé que la palabra ahora es larguísima, pero el ritmo original, la percusión de la palabra que ya conoces, no se ha movido. Sigue apoyando tu voz aquí. ¡Wow! Es un mapa sonoro para no perdernos en nuestra propia velocidad. ¡Magnífico! Exactamente. Bueno, hemos desarmado cómo operar en el presente, cómo lanzar dardos verbales, cómo evaporar responsables y cómo armar estos paquetes compactos de información fonética. Bastante para asimilar, ¿eh? Sí, pero toda gran comunicación inevitablemente requiere que volvamos la vista atrás. El último gran territorio que revela esta arquitectura gramatical de nuestras fuentes es la capacidad de narrar. Pasamos de ser ingenieros de sonido a ser viajeros en el tiempo. Me encanta.
Y esto nos lleva a la famosa dualidad del pasado en español. El campo de batalla narrativo donde se separan, digamos, los simples emisores de datos de los verdaderos narradores. El contraste entre el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple. Esta distinción es para mí el hallazgo más profundamente literario del idioma. El análisis de estas guías establece fronteras muy claras. Por un lado tenemos el imperfecto. Su función es establecer el fondo. El contexto, claro. Exacto. Las rutinas en el pasado, las descripciones físicas, los estados emocionales, la edad, el clima. Cosas de una cadencia lenta, como en aquella época trabajaba mucho. Ajá. Y por el otro lado está el perfecto simple, el encargado del primer plano. Son las acciones puntuales, acabadas, como golpes de percusión. Ayer renuncié a mi trabajo. ¡Pum! Directo. Directo. Y, a ver, leyendo sobre estos contrastes, la imagen que vino a mi mente no fue de un libro de texto, sino del set de filmación de una película de Hollywood. A ver, me gusta mucho esa línea de pensamiento. Desarrollemos esa metáfora visual. Pues mira, imaginemos que el hablante, la persona que está contando una anécdota, es un director de cine. Cuando usa el imperfecto, está llamando a su equipo de diseño de producción, a los iluminadores y a los escenógrafos. Están preparando el escenario. Exacto. Su trabajo es establecer la atmósfera y el decorado. Era una noche de invierno, llovía a cántaros y la calle estaba completamente vacía. Claro. Fíjate que en esa oración, gramaticalmente hablando, nada ha sucedido todavía, no hay trama. El imperfecto solo nos mantiene flotando en el tiempo, creando expectativa. Suspenso puro. Y entonces, cuando la tensión es máxima, el director toma el megáfono y grita acción. Y ese es el perfecto simple. De repente, un coche negro dobló la esquina y frenó frente a mí. ¡Bam! El perfecto simple rompe el decorado y hace que la historia avance con una fuerza brutal. ¡Wow! Es una forma visualmente perfecta de entenderlo. Y, o sea, si trasladamos esto a un ámbito fuera del cine, como, digamos, un estrado judicial o un reportaje de investigación periodística, entender esta dinámica deja de ser teoría de secundaria para convertirse en una poderosa herramienta de manipulación de la atención. ¿Cómo hacían un estrado judicial? A ver. Pues pensemos en un testigo narrando un evento, ¿no? La manera en que ese testigo, o incluso el abogado, elijan navegar entre el imperfecto y el perfecto simple, dictará cómo el jurado reconstruye la escena en su cabeza. Claro, los está guiando. Estás forzando a quien escucha a habitar ese momento, estirando la atención al máximo. Tienes el control total del enfoque cognitivo de tu audiencia. Los tienes en la palma de la mano. Totalmente. Y el impacto emocional del perfecto simple, o sea, el golpe de la acción concreta, solo funciona gracias al lienzo que el imperfecto preparó primero. Es como el contraste entre las sombras y la luz en una pintura, ¿no? Uno no existe sin el otro. Tal cual. De hecho, hay un ejemplo clásico en las fuentes y sencillísimo que ilustra este contraste a la perfección. Es una especie de arco narrativo completo destilado en 3 líneas. A ver, recuérdamelo. Empieza diciendo: cuando era pequeño, vivía en un pueblo de la costa. Cada día, jugaba con mis amigos en la playa. Puro imperfecto. Pura pintura de fondo y rutina nostálgica. Exacto. Nos adormece un poco con esa rutina hermosa, ¿no? Y entonces, el giro dramático. Un día, llegó un circo enorme. Acción. El perfecto simple rompiendo el lienzo. Así es. Y sigue. Fuimos a verlo, comimos algodón de azúcar y nos reímos hasta llorar. Perfecto simple encadenado, secuencial, marcando el pulso acelerado de los eventos. ¡Qué maravilla! Lo que resulta psicológicamente fascinante de ese ejemplo es cómo el cerebro humano, de forma completamente automática e intuitiva, clasifica y jerarquiza la información basado exclusivamente en la terminación del verbo. Sin que nos demos cuenta. Sin pensarlo. O sea, nadie te tiene que explicar que vivía en un pueblo es menos importante para la trama central que llegó un circo. El verbo llegó, al irrumpir con su estructura de acción terminada, emite una señal de alarma sutil en tu cerebro que dice: atención, este es el evento principal. ¡Increíble! Sí, la gramática está haciendo todo el trabajo pesado de mantenerte enganchado al relato sin que seas remotamente consciente de los engranajes que están girando bajo la superficie. Y la verdad, el punto de maestría absoluta es cuando ocurren las llamadas interrupciones en el pasado, donde ambos tiempos colisionan en la misma oración. Ah, el clásico choque de trenes temporal. Ese mero. Como: yo caminaba tranquilamente hacia el metro
cuando de repente vi el accidente. O sea, caminaba, la acción larga y dilatada, que sirve como una alfombra roja, y vi la acción instantánea que corta esa alfombra por la mitad con unas tijeras afiladas. Precisamente, esa colisión es lo que le otorga volumen tridimensional a nuestras anécdotas. Si careciéramos de esta dualidad, y tuviéramos que reportar todo en acciones simples como caminé hacia el metro, vi el accidente. Sonaríamos como robots. Sonaríamos como una máquina imprimiendo un recibo de supermercado. Todo tendría el mismo peso, no habría perspectiva, no habría ritmo y por lo tanto no habría emoción. Y sin emoción, pues no hay conexión humana. Exacto. Vaya, el terreno que hemos recorrido en esta conversación ha sido extenso y, la verdad, profundamente revelador. Arrancamos desde la microarquitectura del momento presente, descubriendo cómo los dardos del imperativo se acortaron por la fricción del uso urgente. Así es. Luego vimos cómo el Sein Personam nos permite crear cámaras de humo para desaparecer la culpa y redistribuir el poder dentro de una oración. Pasamos por el fascinante quirófono fonético, donde comprobamos que cambiar un pronombre es un asunto de pura supervivencia muscular y ergonomía vocal. Nuestro amortiguador sónico. Nuestro querido amortiguador sónico. Y terminamos nuestro viaje en la silla del director, usando el juego de sombras y luces de los pasados para dominar el tiempo, el ritmo y la atención humana. Un trayecto desde los átomos del sonido hasta la psicología del storytelling, diría yo. Entonces, ¿qué significa todo esto para la audiencia? Creo que la gran lección que extraemos hoy es que entender el porqué detrás de estas estructuras nos libera. Totalmente. Es el puente definitivo para dejar de ensamblar oraciones como si fueran, no sé, muebles prefabricados siguiendo un manual gris y empezar a usar el idioma con verdadera intención. Dominar esta arquitectura invisible es la diferencia entre ser una persona que simplemente transmite datos y convertirte en un narrador natural, fluido y magnético. Absolutamente. Quien domina estas herramientas posee las llaves de la percepción de quienes le rodean. Y bueno, para terminar, me gustaría dejar una última provocación en el aire, volviendo un poco a algo que discutimos sobre el vacío de poder. A ver, dime. Hablamos de la precisión quirúrgica del Sein Personal para borrar a la gente de una acción, como en el se cometieron errores. Sí. Pues si una herramienta lingüística tan diminuta, accesible a cualquier persona en su vida diaria, tiene la capacidad probada de alterar quién es responsable de la realidad, cabría preguntarse cuántas verdades absolutas de nuestra sociedad, cuántos miedos colectivos o cuántas crisis de relaciones públicas están sostenidas no por hechos comprobables, sino por un uso estratégicamente brillante de la gramática. ¡Wow! O sea, se comprobó que, se advierte sobre, se cree que la gramática no es solo la estructura del idioma, es el filtro a través del cual construimos nuestra realidad compartida. Uf, qué pensamiento tan poderoso. O sea, es el tipo de reflexión que te obliga a escuchar las noticias, o incluso las disculpas de tus propios amigos, con un nivel de atención completamente distinto. Totalmente, hay que estar atentos. En fin, ha sido una inmersión verdaderamente enriquecedora. A quienes nos prestaron sus oídos hoy, gracias por acompañarnos en este viaje por los pasillos ocultos del español. Ojalá que esta conversación les sirva no solo para pulir su comunicación, sino para seguir cuestionando las palabras que construyen su mundo todos los días. Así sea. Sigan armando sus propias películas mentales, desafiando las reglas y, sobre todo, sigan sintiendo curiosidad por el porqué de las cosas. Hasta el próximo análisis a fondo. Imagina por un momento que tienes que ir al médico porque te lastimaste el codo o tienes una migraña terrible. Ajá, la típica visita al doctor. Exacto. Y en la mayoría de los idiomas, tú eres el dueño de ese dolor. O sea, la gramática te permite decir yo tengo un dolor de cabeza, asumiendo como la propiedad del malestar, ¿verdad? Sí, te pones en el centro de la acción. Pero en español, y esto me voló la cabeza, la estructura misma del idioma te quita el poder inmediatamente. Tú no tienes un dolor. La cabeza te ataca a ti. Literalmente pasas a ser la víctima de tu propio cuerpo. Es que es increíble. Hoy vamos a explorar cómo la gramática no es solo, digamos, una hoja de cálculo aburrida llena de reglas y conjugaciones. Es una ventana directa a la mente humana. Así que, vamos a desglosar esto. Me parece perfecto. Empecemos. Y revelan la psicología detrás del español. Lo que emerge aquí es un mapa increíble de cómo narramos el tiempo, o sea, cómo juzgamos a los demás
e incluso cómo cedemos el control al dolor físico. Y bueno, lo fascinante aquí es darse cuenta de que aprender este idioma es básicamente adoptar una nueva forma de procesar la realidad. Porque muchas veces quienes estudian español se frustran memorizando reglas que parecen arbitrarias, ¿no? Uy, sí, sobre todo si vienes de un idioma germánico como el noruego o el inglés. Exactamente. Pero cuando levantas el capó de la gramática, descubres que el idioma está diseñado para darle textura al mundo. Es una herramienta cinematográfica casi. Te obliga a tomar decisiones sobre responsabilidad y urgencia antes de abrir la boca. Y esa idea de la textura me lleva directo a nuestro primer punto, que es cómo ubicamos los eventos en la realidad. O sea, la base de cualquier historia es el tiempo. El famoso dolor de cabeza de los estudiantes, el pasado. Sí, la batalla épica entre el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto. Quien sea que haya intentado contar un chisme en español sabe que elegir entre estas dos formas cambia por completo la película en la mente del que escucha. Totalmente. Y la analogía del director de cine es la mejor forma de entenderlo. Porque, a ver, el cerebro humano no procesa las memorias como una lista plana. Necesita separar el fondo de la figura. El escenario de la acción. Eso es. El imperfecto asume el rol del camarógrafo que establece el plano general. Cuando las fuentes nos dan el ejemplo de cuando era pequeño vivía en Madrid o cada verano compraba un móvil, ahí estás pintando el telón de fondo. Es como esa cámara estática en un pueblo lluvioso. La escena respira. No hay un final definido. Ajá, es pura atmósfera. Pero una película de 2 horas solo con atmósfera, Sería insoportable, claro. Te duermes. te duermes. Necesitas que algo rompa esa tranquilidad. Y ahí entra el perfecto simple. Es la puerta que se abre de golpe. El evento que empuja la trama, como decir, un día llegaron unos amigos y fuimos al parque. O ayer compré un móvil. Exacto. Entré, vi a Juan y le saludé. Lo brillante es cuando mezclas ambos para crear profundidad de campo. Mientras llovía, sonó el teléfono. Tienes la lluvia de fondo y el filo del teléfono cortando la escena. Es magia pura. Pero, aquí es donde se pone muy interesante para mí. ¿Qué pasa con el presente histórico? Uy, ese es un recurso tremendo. Es que para mí, el presente histórico es esencialmente el equivalente gramatical de un jump scare en una película de terror, o un primer plano repentino para mantener a la gente atenta. Es así. Si conectamos esto con el panorama general, la analogía del jumpscare es perfecta. En lugar de usar el pasado, dices, en 1492, Colón descubre América. O con un chisme reciente. Ayer hablo con ella y me dice que no. Exacto. Cognitivamente, el presente elimina la distancia segura del pasado. Si lees un titular que dice, el presidente firma el acuerdo ayer, hay una disonancia brutal. Tu cerebro sabe que fue ayer, pero el verbo te grita, está pasando ahora. Sí, te inyecta urgencia. Rompe la barrera temporal entre tú y la historia. Te vuelve un testigo ocular. Es fascinante. Y hablando de ubicarnos en la historia, hay un detalle en las notas sobre cómo nombrar los años que me dio mucha risa. Ah, el tema de las fechas. Es un caos hermoso. Es un ejemplo perfecto de cómo nuestra propia comodidad reescribe la gramática. Resulta que antes del año 2000 podíamos leer los años completos o en partes. 1492 o 1492. Sí, bloques digeribles. 1999. Pero luego llega la década del 2000 al 2009 y el idioma se vuelve como un dictador. Solo podías decir 2005, nada de acortarlo. Y luego a partir de 2010, ¡pum!, nos relajamos otra vez y decimos 2024. ¿Por qué esa inflexibilidad de 10 años? Pues tiene una explicación puramente fonética. El cerebro siempre busca el atajo, el menor esfuerzo. Pero intentar acortar el año 2005 diciendo 25 creaba un problema enorme. Sonaba a 25. Exacto. Sonaba idéntico al número 25. La ambigüedad era catastrófica para la comunicación diaria. O sea, el idioma se puso estricto para salvarnos de nuestra propia pereza auditiva. Y ya en el 2010, como 2010 no suena a ningún número, el atajo volvió a ser seguro. Así es. La estructura cediendo ante la eficiencia humana. Bueno, ya sabemos situar la historia y el año. Ahora, el siguiente paso lógico es entender cómo las personas en estas historias se transforman.
Y aquí la gramática del español te obliga a ser un juez implacable. Sí, dejamos el cine y entramos en la psicología y la moral. Para empezar, me encanta cómo expresamos que algo no se detiene. Usamos seguir o continuar con el gerundio. No es lo mismo decir estoy estudiando ahora mismo que sigo estudiando, que te da esa sensación de un esfuerzo prolongado, ¿no? Exacto, una línea de tiempo sin interrupción. Pero la verdadera joya psicológica está en los verbos de cambio. Es como el noruego. Las notas mencionan el concepto noruego de bli o el inglés become. Claro, en esos idiomas tienes una comodidad muy neutral. Pasaste del estado A al estado B y listo. Un reporte informativo. Pero el español dice, no, se niega a tener una sola palabra. Tenemos 5 verbos distintos y filosóficamente son mundos aparte. Totalmente. Empecemos con volverse. Ese es como rápido y negativo, ¿no? Se volvió loco, se volvió desconfiado. Exacto. Hay un cambio brusco en la personalidad. Pero luego tienes hacerse, que otorga agencia. Se hizo médico. O se hizo millonario. Ahí hay sudor, hay esfuerzo. Le das crédito a la persona. Es la meritocracia en la gramática. El sujeto fabricó su propio cambio. Muy distinto a ponerse. Claro, me puse nervioso, se puso rojo. Eso es temporal, ¿verdad? Como un estado físico o de ánimo que va a pasar, como ponerte y quitarte una chaqueta. Pero luego está el más trágico, que es quedarse. Se quedó sordo, se quedó ciego. Hay una pérdida de control ahí. Es un estado permanente y a menudo viene de una sorpresa dolorosa. Y el último, el maratón absoluto. Llegar a ser. ¿Llegó a ser famoso o llegó a ser el director? Implica que hubo muchísimos obstáculos que se superaron en el tiempo. Bueno, a ver, déjame hacer de abogada del diablo aquí por un momento. Porque esto me genera un cortocircuito. A ver, dime. Entonces, ¿qué significa todo esto en el día a día? Si un amigo mío cambia, digamos, de actitud, en los milisegundos antes de hablar, ¿la gramática me obliga a psicoanalizar a esta persona? O sea, tengo que juzgar si fue de repente, si hubo esfuerzo o si es temporal. Es una carga cognitiva fascinante. Pues aunque suene exagerado, la respuesta es sí. El idioma te obliga a tomar una postura, te guste o no. ¡Wow! Es un mapa de la responsabilidad humana. Cuando eliges entre se hizo o se quedó, estás dictaminando quién tuvo la culpa o el mérito de ese cambio. Y lo hacemos tan rápido que ni nos damos cuenta. Y eso nos lleva perfectamente a la sección 3, donde esta pérdida de control de la que hablábamos, con quedarse, llega a su nivel más dramático. El cuerpo como escenario, cuando el dolor toma el volante. El terreno de la vulnerabilidad absoluta. Las fuentes nos dan todo este vocabulario médico, ¿no? Dolor de cabeza, mareo, dolor de garganta, tos, náuseas, erupción, picor. Sí, la lista de cosas que nadie quiere tener. Exacto. Pero la estrella de este vocabulario es el verbo doler, que tiene una gramática única. Funciona exactamente igual que el verbo gustar. Es un objeto indirecto. Solo se conjuga en tercera persona. Duele o duelen. Así es. Dices, me duele la cabeza o les duelen las rodillas. Y aquí es donde se pone muy interesante. Retomando lo que dije al principio. La advertencia explícita de las notas es que el dolor es el sujeto. No, para nada. El dolor o la parte del cuerpo es la entidad que te ataca a ti. Eres la víctima pasiva de tu propio codo o de tus propias muelas. Literalmente la traducción sería, la cabeza me duele a mí. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo experimentamos la vida. Hablar del dolor de forma pasiva refleja la experiencia humana real de la enfermedad. O sea, cuando estás enfermo, tú no mandas. Exacto. El cuerpo se revela, toma el control de la narrativa. Durante una fiebre alta o una migraña, tu voluntad desaparece y es el sujeto gramatical, o sea, tu cabeza o tu espalda, quien dicta cómo te sientes hoy. Es poético y un poco aterrador. Pero bueno, la sección final de nuestras notas nos da esperanza. Nos muestra cómo recuperamos la agencia. Claro, no nos vamos a quedar sufriendo en silencio. Frente a esa vulnerabilidad donde el cuerpo es el que manda, el idioma nos da un arsenal para recuperar el control. Dar consejos, imponer reglas y, mi favorito, dar órdenes directas. Y fíjate que hay niveles para esto. Empezamos con los consejos suaves. Debes descansar, tienes que beber agua, te recomiendo ir al médico, mejor quédate en cama. Son fórmulas persuasivas.
Pero si la cosa es seria, pasamos a la obligación frente a la prohibición. Hay que lavarse las manos versus no se puede salir o está prohibido. Exacto. Pero el terreno más firme para retomar el control es el imperativo con tú. Las órdenes directas. Los regulares son súper fáciles. Habla, come, vive. Y luego está la lista crítica de los irregulares más comunes. Son casi todos de una sílaba, muy tácticos. Di, haz, ve, pon, sal, sé, ten, ven. Son como balazos. Fonéticamente diseñados para emergencias. Ve al médico. Ten cuidado. Pon hielo ahí. Pero, un momento. Aquí tengo otro pushback lógico para la gramática española. Adelante. Para decirle a alguien que inicia una acción vital, uso una forma simple, intuitiva, como come, una sílaba. Pero si quiero que se detenga, si quiero prohibir algo peligroso, no puedo decir no come. Ah, no. El imperativo negativo cambia las reglas del juego. Tengo que acceder a un modo gramatical completamente distinto, que es el subjuntivo. Tengo que decir no comas, no vayas, no digas. Es como si el cerebro tuviera que accionar un freno de emergencia usando un sistema eléctrico diferente. ¿Por qué es tan complicado? Es una excelente observación y tiene mucho sentido filosófico. Prohibir algo no es solo la ausencia de una acción, es una imposición directa de tu voluntad sobre otra persona. O sea, yo no quiero que tú hagas eso. Exactamente. Y en español, todo lo que tenga que ver con la voluntad impuesta, los deseos y lo irreal vive en el modo subjuntivo. La prohibición es intrusiva y el subjuntivo maneja esa complejidad. ¡Wow! Y eso me lleva a la última reflexión de las notas, que conecta esto con la salud tanto física como mental. Sí, hay un contraste muy bonito ahí. Para la salud física usamos obligaciones directas. Hacer deporte, comer sano, hay que cuidar el cuerpo y la mente. Pero para la salud mental el enfoque cambia. Es mucho más vulnerable. Meditar, pedir ayuda. Y usamos ese subjuntivo negativo no como un ataque, sino como un abrazo. No te estreses, no tengas miedo de pedir ayuda. Ese freno de emergencia gramatical se vuelve pura empatía. Es el idioma cuidándonos. Y bueno, creo que esto resume a la perfección nuestro viaje de hoy. Ha sido un viaje increíble. Desde aprender a manipular el tiempo como directores de cine con el imperfecto y el perfecto simple, Pasando por diseccionar nuestra responsabilidad moral al cambiar, evaluando si nos hacemos o nos volvemos algo, hasta llegar a ser testigos pasivos de nuestro propio dolor físico para finalmente retomar el volante dando órdenes y consejos compasivos de salud mental. un reflejo completo de lo que significa ser humano, codificado en reglas gramaticales. Totalmente. Lo que me deja con un pensamiento final para ustedes, quienes nos escuchan. Si el español requiere 5 verbos distintos para juzgar cómo alguien cambia en el tiempo y nos obliga a poner al dolor como el protagonista absoluto de nuestras dolencias, ¿hasta qué punto las historias que contamos sobre nuestra propia vida y nuestras enfermedades están predeterminadas por las reglas gramaticales del idioma que usamos para pensarlas? Una pregunta para quedarse pensando un buen rato. Definitivamente. Ojalá hayan disfrutado tanto como nosotros de este viaje a través de los mecanismos ocultos del lenguaje y sigan encontrando lo fascinante en el conocimiento de todos los días. Nos encontramos en nuestra próxima exploración a fondo. Cuando observamos un cuadro detallado o analizamos una película de autor, solemos dar por sentado el lente a través del cual se nos muestra esa realidad. Claro. Asumimos que es, digamos, una ventana transparente. Exacto. Asumimos que estamos viendo una historia pura, un reflejo inalterado del mundo físico. Pero, a ver, hay un director detrás de escena eligiendo deliberadamente el encuadre, la iluminación, qué elementos merecen atención y cuáles quedan en la oscuridad. Sí, todo está fríamente calculado. Totalmente. Y cuando damos un paso hacia el mundo de los idiomas, nos encontramos con un fenómeno idéntico. La gramática no es solo un conjunto de reglas aburridas en un libro. Es verdaderamente el lente mismo. Es el sistema operativo, ¿no?, de toda una cultura. Eso, el sistema operativo. Hoy tenemos sobre la mesa un par de documentos catalogados en nuestras fuentes como Documento 7 y Documento 8, que son esencialmente apuntes y guías estructuradas sobre la gramática del español. Ajá. Pero, y esto es clave, la intención de este análisis profundo no es repasar tablas de conjugación. Bien, vamos a desempacar esto porque esto va mucho más allá.
Sí, la verdad sería un error enorme reducir el idioma a una simple memorización mecánica. Al observar detenidamente estas guías, lo que realmente emerge es un mapa de cómo los hispanohablantes perciben conceptos tan fundamentales como el tiempo, la autoridad y el espacio. ¡Wow! El tiempo y la autoridad. Es que, o sea, es un manual de psicología encubierto, fíjate. Un manual de psicología. Y esa es justamente la perspectiva que buscaremos mantener hoy. La misión de esta inmersión es comprender cómo el español manipula el tiempo para mantener vivas ciertas acciones, cómo exige un cambio radical de mentalidad al dar órdenes y cómo ofrece herramientas para que el sujeto desaparezca por completo. Sí, desaparecer de la narrativa. Eso es fascinante. Es como magia. Para lograr fluidez real, no basta con saber la traducción literal de una palabra. Hay que entender la arquitectura mental que la sostiene. Exactamente. Así que empecemos explorando la manera en que el idioma ancla a las personas en el tiempo, porque las fuentes destacan una distinción conceptual muy, muy precisa. Acciones pasadas que siguen respirando en el presente. Los apuntes contrastan la estructura de desde hace con la de acabar de. Ah, sí, la elasticidad del tiempo. O sea, con desde hace, hablamos de una acción que inició en el pasado, pero que continúa. Por ejemplo, vivo aquí desde hace 5 años. Y lo notable, lo que me rompe la cabeza, es la elección del tiempo verbal. Claro, porque usas el presente. Y el uso del tiempo presente en ese contexto revela muchísimo sobre la filosofía del idioma. Para quien analiza el español desde la óptica de otras lenguas, la lógica matemática sugeriría usar un tiempo pasado. Pues sí, porque mudarte o empezar a vivir ahí fue un evento de hace 5 años. Ya pasó. Exacto. Sin embargo, el español impone una jerarquía diferente. Prioriza el estado actual de la realidad. Si la persona sigue viviendo ahí hoy, o sea, en este momento, la acción respira en el presente. O sea, sigue viva. Sigue completamente viva. El origen pasado es solo, digamos, un complemento circunstancial. No es lo principal. Es una forma bellísima de mantener la historia viva. Y el contraste se vuelve aún más agudo, o sea, mucho más drástico, cuando miramos el otro extremo. La fórmula acabar de seguida de un infinitivo, como en acabo de comer. Sí, ahí la cosa cambia. Aquí ya no hay continuidad. El verbo acabar implica un final definitivo, pero la estructura sitúa esa finalidad hace apenas unos instantes. Es como si el lenguaje tuviera una guillotina temporal muy afilada. ¡Zas! Esa es una imagen muy útil, la verdad. Mientras desde hace construye un puente continuo desde el pasado hasta el momento actual, acabar de funciona como un corte abrupto. Un machetazo. Sí, literal. Define un evento que acaba de expirar. Es una acción muerta. Pero, y aquí está lo interesante, su cadáver, por así decirlo, sigue tan caliente que la sentimos inmediatamente relevante. O sea, huele a pólvora todavía. Exacto. Acaba de pasar. Por eso a menudo se usa conjugado en presente. Acabo de comer. Aunque describa algo que ya concluyó, la inmediatez es tan intensa que invade el espacio de la hora. ¡Wow! Ese nivel de detalle sobre la distancia temporal nos lleva a una de las estructuras más cinematográficas que mencionan los apuntes. Y prepárate para el nombre. Pretérito pluscuamperfecto. Uy, el nombre asusta a cualquiera. El nombre en sí mismo impone respeto, pero el concepto es lo que realmente fascina. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el pluscuamperfecto es como la película Inception, pero con el tiempo. O sea, un pasado dentro de otro pasado. Sí, una capa debajo de otra. Las notas incluyen un ejemplo clásico y súper dramático. Cuando llegó el médico, el paciente ya había muerto. Si desglosamos esto, estamos lidiando con múltiples capas de historia, ¿no? Es un excelente punto de inflexión. Fíjate que si un idioma careciera de esta herramienta, la narrativa colapsaría. Sería planísima. Totalmente. Sería una simple lista secuencial de eventos perdiendo toda profundidad. En el ejemplo del médico y el paciente tenemos 2 marcadores en la línea de tiempo, ambos en el pasado. Ajá. Pero para que la historia tenga sentido trágico o urgencia, quien escucha necesita comprender la secuencia exacta, sin depender únicamente de decir primero pasó esto y después pasó aquello. Claro, el famoso había muerto. Exacto.
El pluscuamperfecto, formado por el verbo auxiliar había y el participio, empuja esa primera acción, la muerte del paciente, hacia una capa temporal aún más profunda. Funciona casi como un recurso de enfoque en la fotografía, o como la narrativa de una película de atracos, donde primero vemos las consecuencias y luego, mediante un flashback, se nos revela lo que ocurrió antes. Es un flashback gramatical, sí. Pero, a ver, para construir esa profundidad narrativa, el idioma depende de los participios. Y aquí las guías gramaticales hacen una advertencia que suele causar dolores de cabeza gigantescos. Los famosos participios irregulares. Ah, los rebeldes del idioma. Exacto. La estructura lógica dicta que usemos las terminaciones regulares, ado, ido, para construir estas acciones terminadas, pero de repente el idioma nos lanza verbos que rompen el molde. En lugar de mantener una regla uniforme, te obliga a usar palabras como hecho para el verbo hacer o visto para ver. Sí. Perfectamente para el 90% de los verbos. ¿Por qué no decir ha sido o veído? Bueno, lo fascinante aquí es que la respuesta a esa aparente falta de lógica no reside en la gramática, reside en la física y en la biología humana. Espera, ¿física y biología? ¿Cómo? Sí, fíjate. Si revisamos detenidamente la lista de estos rebeldes en los apuntes abierto, dicho, escrito, hecho, roto, visto, comparten una característica fonética ineludible. Son secos. Secos. Sí, son extraordinariamente cortos. Terminan en su mayoría en combinaciones de letras que detienen el aire de golpe. Y lo más crucial, corresponden a las acciones más fundamentales y repetitivas de la experiencia humana. Ver, decir, hacer, romper. Ah, claro, actividades de todos los días. Cosas que haces constantemente. Por consiguiente, el aparato fonador humano necesita articular estas palabras decenas, quizás cientos de veces al día. El lenguaje se comporta como un organismo vivo o como un fenómeno natural, sometido a la fricción constante. ¿Como la erosión? Exactamente. Del mismo modo que el agua de un río pule las piedras hasta volverlas lisas y aerodinámicas, el uso masivo desgasta las palabras. Forzar a la boca a pronunciar una estructura larga y regular para el verbo hacer requeriría una inversión de milisegundos y esfuerzo muscular que, sumado a lo largo del día, es ineficiente. ¡Wow! La irregularidad es simplemente el resultado de la evolución hacia la economía extrema. Es velocidad en su estado más puro. El desgaste generado por la vida cotidiana transformando la estructura formal. Visto desde esa óptica, la irregularidad deja de ser una trampa aburrida para convertirse en una prueba de la vitalidad del idioma. Es alucinante. Sí, es un idioma muy vivo. Ahora, si el pluscuamperfecto nos permite viajar a las profundidades de la memoria, los documentos 7 y 8 también dedican una sección considerable a la manera en que el español proyecta certeza hacia adelante. Y la construcción del futuro simple resulta ser un contrapeso estructural interesantísimo, porque no requiere desarmar la palabra original, ¿verdad? Efectivamente. A nivel morfológico, el futuro simple es sumamente respetuoso con el punto de origen. Se pega completo. Sí. Toma el infinitivo en su totalidad, o sea, la acción pura e inalterada, hablar, comer, vivir, y añade la marca de tiempo al final, hablaré. Construye sobre una base intacta, aunque claro, siempre hay algunos rebeldes como diré o haré. Pero la regla general es sólida. Es como si la mente necesitara un ancla firme para hablar de lo incierto que es el futuro. Mantener la palabra base completa proporciona esa estabilidad. Pero bueno, donde verdaderamente entramos en un terreno psicológico profundo es al analizar el imperativo. ¿El terreno de las órdenes? Las fuentes detallan meticulosamente el arte de dar órdenes y revelan una dualidad asombrosa en la forma en que procesamos la autoridad y el deseo. Para dar una orden afirmativa directa, la estructura es contundente y sencilla. Es casi como hazlo y punto. Exige la materialización inmediata de un verbo. Explosivas. Como corre. O más cortas, di, haz, ve, pon, sal. Son comandos diseñados para saltar de la boca a la acción física en el menor tiempo posible, sin barreras sintácticas. Claro, la acción irrumpe en el mundo real, pero el misterio surge cuando las guías abordan el imperativo negativo. Y esto sí que me sacó de onda. Si el objetivo es prohibir una acción,
El español no permite simplemente añadir un no a esa estructura directa. No para nada. La regla establece una transformación total. Se abandona el modo indicativo y el imperativo afirmativo, y te obliga a conjugar el verbo en el presente de subjuntivo. Es un salto abismal. Pasas de habla a no hables. Es un cambio estructural enorme. La duda natural frente a estos apuntes es comprender la justificación detrás de un cambio tan drástico. A ver, ¿por qué decir que sí requiere un modo verbal, pero decir que no requiere un terreno gramatical completamente diferente? Si conectamos esto con el panorama general, para desentrañar esa incógnita, debemos considerar qué representa el subjuntivo en el ecosistema del español. ¿Ok? Este modo gramatical, el subjuntivo, es el dominio absoluto de lo irreal, lo hipotético, el deseo y la duda. Es el escenario de aquello que no ha sucedido y quizás nunca suceda. Es como un universo paralelo. Exacto. Al dar una orden afirmativa, se busca que una acción tome forma en el mundo físico y tangible. Quieres que pase. Pero una orden negativa opera bajo una intención diametralmente opuesta. Al emitir una prohibición, el objetivo central es abortar la acción antes de que logre materializarse. O sea, se intenta evitar que la acción cruce la frontera hacia la realidad. Se bloquea la puerta. Y la herramienta que el idioma proporciona para asegurar ese exilio es el subjuntivo. Al emplear esta estructura en una prohibición como no vayas, la mente de quien habla y de quien escucha empujan la acción indeseada hacia el ámbito de lo puramente conceptual. Queda suspendida en el reino de las posibilidades no realizadas. Increíble. Es una arquitectura gramatical que refleja un mecanismo cognitivo súper sofisticado. O sea, para no pensar en algo o para no hacer algo, el cerebro primero debe conceptualizarlo como una abstracción. Y el subjuntivo aloja esa abstracción. Resulta fascinante considerar que cada vez que se emite una prohibición cotidiana, un simple no comas eso, el idioma fuerza a los hablantes a navegar hacia ese plano de la irrealidad. Es una capa de profundidad filosófica oculta a simple vista, en la rutina diaria. Nos guía a través de un espectro que va desde la conexión interpersonal más íntima hasta la despersonalización más absoluta. El tema de los pronombres y cómo el español gestiona el espacio entre las personas. Ah, claro. El manejo de las preposiciones ofrece un estudio de caso perfecto sobre la cercanía humana. Porque, a ver, en la mayoría de los casos, cuando se emplean preposiciones, los pronombres mantienen su independencia. Dices para mí, sin ti, por ella. Las palabras permanecen separadas, delimitando claramente a los individuos involucrados en la acción. Yo aquí, tú allá. Manteniendo la distancia gramatical. Exacto, pero las notas hacen hincapié en la preposición con. Cuando esa idea de compañía entra en juego con la primera o segunda persona, la separación, ¡pum!, desaparece. Las palabras colapsan y se fusionan, creando términos de una sonoridad casi poética. Conmigo, contigo. Es bellísimo. Y el fenómeno de fusión fonética refleja fielmente el significado semántico. Al unir la preposición y el pronombre en una sola entidad inquebrantable, el idioma diagrama la intimidad física o emocional de la compañía. Se elimina el espacio gramatical, así como la compañía elimina el espacio físico. Es literalmente una representación de la unión. Es súper romántico si lo piensas. Pero es justamente en el otro extremo de este espectro donde encontramos la herramienta más enigmática y yo diría poderosa que discuten los documentos 7 y 8. Las oraciones impersonales con C. La capa de invisibilidad. Las fuentes presentan la fórmula técnica, ¿no? Combinando la partícula C con un verbo conjugado en tercera persona, aportando ejemplos ubicuos que vemos en todos lados como «se vive bien aquí» o «se buscan camareros». La complejidad, claro, surge porque esta misma partícula C se utiliza todos los días en contextos reflexivos como «él se lava». Claro, ahí recae sobre él mismo. Entonces surge el desafío lógico de diferenciar cuándo esta partícula indica que alguien realiza una acción sobre sí mismo y cuándo funciona para borrar a la persona, para algo completamente distinto. ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, esto plantea una pregunta importante, y la confusión está plenamente justificada porque la palabra, el significante, es idéntico, pero la función es opuesta. En una construcción reflexiva, la identidad de quien realiza y recibe la acción está perfectamente definida. Hay un actor claro,
Pedro se peina. Exacto. Hay un actor tangible asumiendo la responsabilidad del verbo. Pero la revolución de la oración impersonal radica en que el actor es sistemáticamente borrado de la ecuación. No queda rastro del individuo. Cero. Cuando analizamos la frase «se vive bien aquí», el sujeto no es una persona específica, ni siquiera un grupo definido. Es como un fantasma. Es una abstracción absoluta, un ente atmosférico. Y esto abre una dimensión sociológica profunda sobre cómo la estructura gramatical se utiliza para modelar el comportamiento público en la sociedad. Ese es un ángulo que merece ser explorado a fondo. Porque, a ver, al eliminar al sujeto, se elimina también el punto de origen de la acción o del mandato, ¿no? Y por ende, se desdibuja la responsabilidad. Pensemos en la omnipresencia de esta estructura en la imposición de normas civiles y reglamentos en la calle, carteles que advierten «no se puede estacionar» o afirmaciones en oficinas como «se espera puntualidad». Sí, están en todos lados. El impersonal otorga a estas directrices una autoridad difusa, abstracta e incuestionable. Fíjate que si un individuo dicta una prohibición, digamos, si yo te digo que no te estaciones, el receptor puede desafiar a ese individuo. Te digo, oye, ¿por qué no? Claro, pero si la prohibición proviene del impersonal, parece emanar de la estructura misma del universo social. Es una herramienta magistral para imponer el orden civil sin que nadie tenga que asumir el papel directo de figura autoritaria. Funciona como un escudo. La responsabilidad se disipa en el aire. Nadie da la cara, pero la regla se mantiene firmísima. Además, hay una fricción técnica muy particular detallada en los apuntes respecto a la concordancia en estas estructuras. Ah, el dolor de cabeza de muchos estudiantes. Sí, una norma que establece que, a pesar de la invisibilidad del sujeto humano que realiza la acción, la oración debe adaptarse a los objetos que la reciben. Es un fenómeno morfológico muy peculiar. Cuando la estructura impersonal interactúa con sustantivos plurales, el verbo se ve forzado a abandonar la singularidad genérica. De ahí la diferencia fundamental, que a veces cuesta asimilar, entre se vende casa en singular y se venden casas en plural. Porque la casa no se vende a sí misma. Exacto. Aunque seguimos sin saber quién, qué ser humano, está ejecutando la venta, la pluralidad de los objetos deja una huella ineludible en el verbo. Es un recordatorio de que, incluso en la máxima abstracción, las reglas internas de la concordancia numérica exigen coherencia estructural. El objeto de la acción asume el control sintáctico que el sujeto borrado ha dejado vacante. Toma el volante, básicamente. Ese nivel de interdependencia entre las palabras ilustra perfectamente la complejidad y, sobre todo, la elegancia de este sistema operativo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al analizar en conjunto todos estos elementos abordados en las guías, desde la insistencia del presente en continuar una acción pasada con «desde hace», pasando por el drástico salto psicológico que impone la negación mediante el subjuntivo en las órdenes, Hasta la capacidad de desdibujar por completo la responsabilidad individual con el «se». Exacto. La conclusión es ineludible para quienes buscan esa fluidez natural. El dominio de estas estructuras no consiste en memorizar tablas para aprobar exámenes de proficiencia. Consiste verdaderamente en adquirir las llaves maestras de una manera distinta de procesar la realidad. Son engranajes fundamentales. Dominarlos permite abandonar la traducción mental. Uy, el peor enemigo. Esa práctica de superponer el vocabulario de un idioma sobre la estructura gramatical de otro, lo cual inevitablemente resulta en una expresión súper robótica. Solo al interiorizar estas reglas se logra pensar auténticamente en el idioma, utilizando sus matices para expresar intimidad, urgencia o autoridad de forma natural. Es, digamos, la diferencia entre conocer las piezas de un motor tiradas en una mesa y saber conducir un auto a toda velocidad en la autopista. Y, a modo de cierre, hay una reflexión que surge de nuestro último punto, del sé impersonal, que vale la pena dejar resonando. A ver. Si consideramos la capacidad casi mágica de este impersonal para estructurar normas sociales, emitir juicios de valor generales y establecer verdades eximiendo a cualquier individuo de responsabilidad directa, Sí. surge una interrogante gigantesca sobre nuestra propia interacción con el entorno diario.
¿Hasta qué punto nuestra aceptación de las reglas diarios, de esa autoridad difusa que nos rodea en espacios públicos, bancos o instituciones, está predeterminada por la estructura gramatical del idioma que hablamos? Esa es una propuesta que de verdad invita al autoanálisis. Nos lleva a cuestionar no solo el idioma que utilizamos todos los días sin pensar, sino cómo ese idioma estructura silenciosamente nuestra percepción del deber y de la convivencia en la sociedad. Totalmente. La gramática no se limita a describir el mundo en el que vivimos, sino que moldea activamente la forma en que lo habitamos y cómo interactuamos secretamente con los demás dentro de él. Es como llevar lentes de realidad virtual sin darnos cuenta. Y con esa invitación a observar las señales en la calle, el paisaje cotidiano y las estructuras de poder invisibles, con una mirada completamente nueva, cerramos este análisis profundo. El estudio de estos documentos demuestra que sumergirse en la sintaxis es, en el fondo, explorar la psique humana. Nos encontramos en la próxima inmersión profunda. Fíjate que a veces me pregunto si es posible que un idioma obligue a la mente a calcular probabilidades matemáticas de manera casi inconsciente antes de siquiera abrir la boca para terminar una frase. Es una premisa fuertísima, pero completamente real cuando la analizas a fondo. Exacto, porque cuando nos adentramos en el estudio de otra lengua, rara vez pensamos en esto. Solemos ver, listas de vocabulario o conjugaciones interminables que memorizar. Sí, claro, las típicas tablas de verbos que a todo el mundo le dan dolor de cabeza. Tal cual. Sin embargo, al analizar un idioma desde una perspectiva completamente ajena, se revelan cosas fascinantes. Y hoy tenemos sobre la mesa una exploración muy particular. O sea, vamos a ver el español avanzado, pero a través de la arquitectura mental de un hablante de noruego. Y ese contraste es clave, porque nos saca de nuestra zona de confort gramatical. Totalmente. Es un análisis interlingüístico lleno de conceptos complejos, traducciones curiosas con términos noruegos como forbud o vile, y una inmersión profunda en cómo se estructura el pensamiento. Así que, bueno, vamos a desempacar esto. Estoy lista. Y creo que es un punto de partida fundamental, porque al observar cómo una mente nórdica, que está, digamos, acostumbrada a una lógica germánica muy directa, se enfrenta al español, de repente las peculiaridades que damos por sentadas se iluminan. Se ven clarísimas. El objetivo de este análisis de hoy no es repasar reglas gramaticales aburridas. No, para nada. Queda en evidencia que la gramática no es un capricho académico, sino un mapa de la psicología de una cultura. Muestra cómo estas estructuras son en realidad herramientas súper sofisticadas de intención. Para cualquier mente curiosa que desee evitar la sobrecarga de información y que nos esté escuchando, dominar estos atajos es como obtener un pase VIP para sonar natural. Y persuasivo, porque el idioma exige que se tome una postura ante la realidad, que se decida si un evento es un hecho empírico, una posibilidad o un simple deseo. Pero, a ver, para entender cómo se construyen estos castillos en el aire, primero hay que dominar los ladrillos, ¿no? Los conectores lógicos que sostienen todo el edificio. Exactamente, los cimientos. Antes de construir oraciones emocionales, hay que saber conectar las ideas. Y aquí es donde entran esas 4 palabras diminutas pero arquitectónicamente masivas. Hablamos de para, por, qué y cómo. Uy, el terror de cualquiera que aprende español. Sí. Es bien sabido que para y por causan pesadillas, precisamente porque en idiomas como el noruego o el inglés, a menudo colapsan en una sola palabra. Pero imaginemos esto de manera visual, casi física. A ver, me gusta esa idea. Para funciona exactamente como una flecha. Es pura direccionalidad. Siempre apunta hacia un destino final, ya sea un objetivo, un destinatario o un muro temporal. La meta a la que quieres llegar. Exacto. Si alguien dice estudio para aprender, la flecha de la acción impacta directamente en el aprendizaje. O el clásico plazo temporal. El informe es para el viernes. Esa flecha vuela y se clava en la pared del día viernes. Tal cual. No hay ambigüedad. Es el destino. Y lo fascinante aquí es entender la cognición detrás de la palabra. Si para es la flecha y el destino, por es, digamos, la antítesis de esa rigidez. Es como el camino, ¿no? Es el motor, es el motivo subyacente o el espacio difuso por el que se transita. Confundir la causa con la finalidad cambia completamente el mensaje. La diferencia cognitiva es abismal.
Claro, porque si alguien dice, lo hice por amor, el amor no es la meta a la que se quiere llegar. Exactamente, el amor es el combustible que inició la acción. Es la causa empujando desde atrás, no el destino jalando desde adelante. Me encanta esa imagen del motor empujando, y el espacio físico funciona igual con por. Por ejemplo, caminar por el parque no es ir hacia el parque como meta, es usar el parque como el medio. Como el océano por el que se navega, por así decirlo. Por teléfono, por 10 euros, caminé por 2 horas. Es fascinante cómo una simple preposición cambia por completo si hablamos de la causa que nos empuja o el destino que nos atrae. Y una vez que tenemos la dirección y el motor claros, entran los pegamentos del idioma, o sea, qué y cómo. Los conectores todoterreno. El qué es estructural, conecta realidades enteras, sirve para comparar y de forma muy curiosa crea obligación cuando se junta con el verbo tener. Como decir tengo que ir o es más grande que yo. Así es. Pero el cómo es mucho más maleable desde el punto de vista sociológico. Funciona para hablar de modo o semejanza, algo evidente en frases tipo hazlo como quieras. Ajá, pero fíjate que la fuente menciona un uso causal e informal que me parece buenísimo. La condición disfrazada, sí. Esa estructura de como no llueva, no iremos. Sí, y aún más interesante es su uso para la aproximación matemática, como cuando uno dice, pesa como 20 kilos. Es un escudo perfecto contra la inexactitud. Quien habla se protege diciendo, pues no tengo certeza absoluta, pero te doy este rango. Un escudo contra la inexactitud. Me parece brillante, porque es una herramienta de supervivencia diaria, para no comprometerse con los datos precisos. Totalmente. Te quita responsabilidad. Y precisamente esa necesidad humana de protegernos, de no sonar demasiado directos o autoritarios, es lo que nos lleva al siguiente gran salto cognitivo de este análisis. Dejamos la lógica pura de los conectores y entramos de lleno en la psicología humana. Y no hay nada más psicológico y a veces más confuso que el modo subjuntivo. O sea, entramos al territorio de la realidad virtual del idioma, como lo llaman en los apuntes. Tal cual, el indicativo es el mundo de los hechos, de lo que es tangible. El subjuntivo es el mundo de lo que flota en la mente, o sea, los miedos, las emociones, los deseos. Y crucialmente, las dinámicas de poder entre dos personas. Ahí quiero detenerme, en el poder. Porque al analizar en el texto el concepto noruego de forbud, la prohibición, la lógica es directa. Sí, se usa nomás el subjuntivo, no hables tan alto, o no coma azúcar, se bloquea la acción. Claro, pero cuando pasamos a la cortesía la cosa se vuelve un rompecabezas. En lugar de dar una instrucción directa, se usa la estructura que más subjuntivo. Que pase el siguiente o que me traigan la cuenta. Ajá, órdenes corteses. Pero a ver, lanzo esta pregunta. ¿Por qué necesitamos usar que más subjuntivo en lugar de simplemente pedir las cosas por favor con un imperativo normal? Tráigame la cuenta, por favor, ¿parece suficiente? Sí, parece suficiente, pero el que me traigan tiene un matiz casi teatral. Es un mecanismo de amortiguación social brillante. Amortiguación social. Explícame eso. Mira, cuando se usa un imperativo, por más por favor que se le añada, la voluntad de quien habla choca de frente contra la voluntad de quien escucha. Hay una exigencia directa. Claro, es como un choque frontal de egos. Exacto. Pero al usar que pase o que me traigan, gramaticalmente se está decapitando la oración. Se está amputando el verbo principal de deseo, como un quiero o espero. O sea, la oración completa en la mente sería yo deseo que pase el siguiente. Y al extirpar ese yo deseo, se elimina el ego de la frase. La instrucción ya no parece venir de una autoridad imponente, sino que suena menos autoritaria, casi como una sugerencia etérea. Como si fuera el orden natural de las cosas, y no mi capricho personal. Es diplomacia pura codificada en la sintaxis. Es decir, el idioma provee guantes de seda gramaticales para no ofender ni sonar tiránico. Y hablando de omitir el deseo, los apuntes traen una joya histórica que es una maravilla. La palabra ojalá. Uy, sí. Esa invocación constante que exige subjuntivo de manera innegociable. Ojalá venga pronto, ojalá no llueva. Saber que esta palabra es un eco directo de la presencia árabe en la península ibérica, derivado de ojalá Alá o si Dios quiere,
le da un peso monumental a cada frase. Totalmente. Al pronunciar ojalá, se está utilizando una cápsula del tiempo lingüística que invoca un deseo profundo, una esperanza que está, digamos, fuera del control humano. Y por eso exige subjuntivo para los deseos. No se puede usar el indicativo porque no es un hecho empírico. Es una súplica al universo o a la probabilidad. Y eso me lleva a la gran paradoja de este análisis. Hablábamos al principio del medidor de probabilidad. El cálculo matemático implacable del español. Exacto. Si tomamos adverbios de duda como quizás, tal vez o probablemente, el verbo que sigue determina la realidad. Si se dice quizás viene, con indicativo, la probabilidad es altísima de la mente de quien habla. Casi una certeza. Si la probabilidad es alta, indicativo. Pero si se dice quizás venga, en subjuntivo, la probabilidad se desploma. Si conectamos esto con el panorama general, el español literalmente obliga a evaluar matemáticamente la duda antes de hablar. Es una evaluación instantánea y obligatoria. Pero a ver, aquí tengo que cuestionar algo de la fuente, porque suena demasiado limpio. Espera, si digo dudo que venga, mi duda es enorme. Pero si digo espero que venga, mi deseo es enorme. Y ambas usan subjuntivo. Sí, ambas usan la misma estructura. Entonces, ¿seguro que es solo una fórmula matemática de probabilidad y no algo mucho más desordenado y emocional? Esa es una observación brillante, porque desarma la simplificación. No es solo una hoja de cálculo mental de porcentajes. El hilo conductor entre dudar que y esperar que no es la probabilidad exacta, sino la no declaración. ¿La no declaración? O sea, no estás declarando un hecho. Exacto. Cuando se dice espero que venga, no se está informando sobre la llegada física de la persona, se está informando sobre el estado emocional interno de quien habla. La llegada en sí misma permanece en el reino de lo virtual. El idioma fuerza a segregar la realidad concreta de la experiencia interna. El hablante germánico o nórdico podría luchar con esto porque su idioma no le exige marcar morfológicamente esta frontera. Claro, no tienen que avisar gramaticalmente si es un hecho empírico o un ecosistema emocional interno. El español sí obliga a trazar esa línea de arena en cada oración. Obliga a declarar si pisamos tierra firme o flotamos en las ideas. Es alucinante. Ahora bien, si el subjuntivo es esta vía para la cortesía y la duda, la exploración nos lleva a otra herramienta igualmente educada, un mecanismo que parece hacer un truco de magia similar, pero jugando con el tiempo. Hablamos del condicional simple. Ah, el condicional. Una máquina del tiempo con muy buenos modales. Es la mejor manera de describirlo. Y fíjate que morfológicamente resalta lo fácil que es conjugarlo. Se toma el infinitivo completo del verbo y se le añade esa terminación constante de ia. Hablaría, comería. Sí, con sus excepciones clásicas como diría o haría, claro. Y destaca su uso obvio para la cortesía extrema, muy similar al subjuntivo. ¿Querría un café o me podrías decir la hora? En lugar de me puedes decir, se crea una distancia hipotética que respeta el espacio del interlocutor. Pero aquí tengo que plantear mi asombro absoluto. A ver, ¿cómo es que un tiempo verbal que suena a futuro hipotético se usa para adivinar el pasado? Es lo que los lingüistas a veces llaman suposición en el pasado o hipótesis retroactiva. Es que te vuela la cabeza. Si alguien llamaba a la puerta ayer y no sabemos quién era, decimos serían las 8 para decir que probablemente eran las 8. Exacto. O si un amigo no contestó el teléfono anoche, en lugar de asegurar que dormía, asumes estaría durmiendo. ¿Se está usando una terminación que evoca escenarios futuros para resolver un misterio que ya caducó? ¿Cómo funciona esto en el cerebro? Lo que ocurre cognitivamente es fascinante. Como no se tiene la autoridad empírica sobre los hechos pasados para usar el pretérito porque pues no viste el reloj, el cerebro se traslada temporalmente a ese momento. Viajas al pasado mentalmente. Sí, y formulas una hipótesis desde allí. No afirmas eran las 8, afirmas si hubiéramos mirado un reloj en ese instante, seguramente habría marcado las 8. Es una proyección lanzada hacia atrás. Una proyección probabilística hacia atrás. Y esto conecta con un concepto increíble del texto que es el futuro desde el pasado. El famoso pensé que habría más gente. Exacto. Imagina que ayer alguien prometió ir a un lugar. En el momento dice iré mañana. Pero al relatar esa promesa hoy, esa línea temporal ya se rompió. Dices, prometió que iría. Y como dato curioso, extraído de la fuente,
Esto equivale en noruego a usar verbos como ville más infinitivo o skule. Eso es una locura. O sea, donde el español modifica el final del verbo con ia para curvar el tiempo, la mente nórdica inserta un verbo que originalmente denota querer o deber, para crear ese mismo puente hacia el futuro hipotético. Ambos idiomas resuelven la necesidad de hablar de un futuro que nació en el pasado, pero utilizan arquitecturas neurológicas diferentes. El resultado es el mismo, pero el camino cognitivo es distinto. Llegar a la misma ciudad usando dos mapas completamente diferentes. Me encanta. Ahora cambiando de marcha, si el condicional nos sirve para movernos en esta niebla de escenarios hipotéticos, ¿qué sucede cuando necesitamos salir de la niebla? Cuando la vida exige reglas claras y concretas. Exacto, causas y efectos palpables sobre el futuro. Esto nos saca del mundo virtual y nos aterriza en las oraciones condicionales tipo 1, las famosas cláusulas con sí. Pasamos de la especulación pura a la física clásica de la gramática. Me entusiasma mucho la fórmula matemática de estas oraciones. Es casi inquebrantable. Sí, más un verbo en presente de indicativo, da como resultado inevitable el futuro, el imperativo o el presente. Condiciones reales y concretas. Sí. Por ejemplo, causa y futuro garantizado. Si estudias, aprobarás. O verdades universales como, si calienta cielo, se derrite. Es un respiro mental profundo porque no hay que calcular si ofendemos a alguien, es física básica. Totalmente. Pero la fuente señala un detalle sobre el orden de la frase. Y esto plantea una pregunta importante sobre la flexibilidad del lenguaje. La matemática subyacente es inamovible, pero el orden de los factores no altera el producto. A ver, danos un ejemplo de eso. Si acabas antes, podrás salir significa exactamente lo mismo que podrás salir si acabas antes. Esta estructura transmite un alto grado de certeza, contrastando fuertemente con la duda del subjuntivo. Esta libertad permite priorizar la recompensa poniéndola al principio o enfatizar la condición. Es súper robusta. Y bueno, aquí es donde se pone realmente interesante la exploración. Porque hay que aplicar toda esta teoría. Exacto. Tenemos los conectores lógicos de para y por, los medidores de duda, la cortesía sin ego, los viajes temporales y las condiciones lógicas. El desafío final de los apuntes es aplicar todas estas herramientas estructurales para describir algo profundamente subjetivo y visual.
Hablamos de describir el arte. Es el crisol definitivo. Se debe presentar una paleta de adjetivos riquísima. El texto menciona palabras técnicas como abstracto, realista, clásico, moderno, vanguardista. Y también las que intentan medir el impacto emocional, ¿no? Como expresivo, sutil, brillante, oscuro, emocionante, conmovedor, original. Sí, y una que me parece buenísima y muy específica, recargado. Perfecta para describir algo saturado de detalles, como una catedral barroca. O una pintura que abruma los sentidos. Pero claro, el vocabulario del arte por sí solo no significa nada sin la gramática que le dé intención. Exactamente. Si solo digo, es una obra vanguardista, sueña plano, casi aburrido. El salto al dominio avanzado es como dar una opinión sofisticada combinando estas palabras con las fórmulas que recién aprendimos. Usando fórmulas como «me parece» o «creo que es» o «lo veo», más el adjetivo. Claro, si se usa indicativo, creo que es una obra vanguardista. Es una opinión firme. Pero si le metemos las herramientas de duda, la cosa cambia. Si dices «dudo que sea una obra recargada», la apreciación estética se vuelve infinitamente más compleja. Usas la gramática para modular el peso de tu opinión. Eso es. Se entrelaza todo. Por ejemplo, esta pintura es expresiva y original usando colores brillantes y oscuros. O con una condicional, tipo 1. Si observas la pintura de cerca, verás que es muy original. O retrocediendo en el tiempo probabilístico frente a un cuadro antiguo. Podrías decir, el artista estaría intentando transmitir un mensaje sutil. Usas la hipótesis retroactiva para adivinar la mente de un pintor muerto hace siglos. Y de pronto, quien habla ya no está armando oraciones sueltas como un mueble con instrucciones confusas, sino que está esculpiendo sus emociones. Esa es la verdadera metamorfosis del aprendizaje lingüístico. Las reglas dejan de ser restricciones de un libro de texto y se revelan como el andamiaje necesario para sostener emociones complejas. Sin esta red estructural, la inoción que provoque el arte o la sutileza de una relación no podría viajar intacta de un cerebro a otro. Entonces, haciendo un resumen rápido de estos momentos de epifanía, ¿qué significa todo esto? Significa que el dominio del español no requiere memorizar tablas aburridas. Exacto, sino entender las herramientas de la intención. Usar para o por para dar dirección o causa, modular la duda implacable con el subjuntivo, Retroceder en el tiempo probabilístico con el condicional. y describir la belleza de una obra sutil o recargada. Es, en última instancia, el mecanismo más avanzado para conectar dos mentes. Y eso nos empuja hacia un pensamiento provocativo final para quien nos escucha. Algo para explorar por su cuenta. Si el español tiene estructuras específicas para medir la probabilidad de un evento, seleccionando entre indicativo y subjuntivo, Ajá. y si tiene tiempos verbales dedicados exclusivamente a proteger los sentimientos del oyente con cortesía extrema, cabe preguntarse, aprender esta gramática no solo cambia cómo se habla, sino que literalmente reconfigura la manera en que el cerebro procesa la certeza, la empatía y la interacción humana en el día a día. Es un misterio cognitivo alucinante para seguir explorando. Queda la invitación abierta.